Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Vicent Martí, fundador de Streamloots. Streamloots es una plataforma que ayuda a los creadores, concretamente a los creadores de streaming, a monetizar su contenido. ¿Y cómo lo hace? Ofrece cofres con cartas que los fans pueden comprar y luego aparecer en directo en pantalla en el streaming. De forma que el creador de contenido tiene una forma más de monetizar su contenido y su audiencia. Streamloots se queda aproximadamente el 20% de las transacciones que intermedia y ofrece tanto el e-commerce donde comprar los cofres como la tecnología para embederse en el streaming en directo. Es su historia de crecimiento, 4 fundadores que pasan por 2 aceleradores, que acaban levantando con Bessemer, uno de los grandes fondos americanos, más de $5 millones, y que finalmente en 2022 no consiguen levantar la ronda y tienen que acabar haciendo un ERE a la totalidad de la empresa. Es una experiencia que por aquí no hemos contado todavía y que la verdad se puede aprender mucho. Y el podcast de esta semana nos lo trae The Nest, de Webhelp. Os dejo con Dani, que os lo explicará mejor. Gracias, Bernat. Mi nombre es Dani Guardans y soy el responsable de The Nest aquí en España. ¿Qué es The Nest by Webhelp? Nosotros somos líderes en la externalización de la experiencia del cliente para startups y scale-ups. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos líderes en el servicio de atención al cliente, en experiencia del usuario, en servicio de ventas, hasta moderación de contenido. Somos 140.000 empleados en más de 200 países, hablando 80 idiomas, con una disponibilidad 24/7 para que vosotros, como scale-up, os centréis en el core de vuestro negocio y nosotros seamos el partner que os acompaña con ese crecimiento. Si queréis más información, me podéis contactar a mi email daniel.guardans@webhelp.com o, si preferís, podéis ir a nuestra web, que es thenest.webhelp.com. Muchas gracias, The Nest, y muchas gracias también a nuestro sponsor Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que facilita la interacción con los empleados. Toda la interacción de burocracia y de procesos entre empresa y empleados. Desde la selección, el desarrollo del talento, la formación, pero también la parte del pago de nóminas, la gestión del tiempo, vacaciones, control horario, también los turnos, hasta la gestión de gastos y la gestión del espacio de la oficina, lo puedes controlar en Factorial. Por último, muchísimas gracias a todos vosotros que seguís compartiendo el podcast con vuestras redes, con vuestros amigos y que nos ayudáis a llegar a mucha más gente que se plantea emprender y no tiene referencias. Para el que tenga preguntas concretas o quiera colaborar de alguna manera, os invitamos a venir físicamente en nuestra oficina, calle Pujadas número 100, los jueves. Todos los jueves estamos ahí. Así que sin más, os dejo con Vicent Martí y el caso de Streamloots. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Y esta semana con Vicent Martí. ¿Qué tal, Vicent? Muy bien. Vicent. Estábamos comentando justo ahora que ya hemos tenido un Vicent Martí. Que en este caso era ¿Cómo el se CEO de pronuncia? Agamon. ¿Cómo se pronuncia? Vicent. Vicent, Vale, fácil. Sí, sí, vale. sí. Para nosotros sí, para el resto es complicado. Bueno, Vicent es el fundador de Streamloots. Bueno, uno de los 4, sí. Uno de los 4, sois 4 fundadores, ¿eh? ¿Qué es Streamloots? Bueno, Streamloots es una plataforma que permite a los streamers, bueno, a creadores de contenido en general, pero sobre todo a streamers, monetizar su contenido. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera un poco específica, que es que, bueno, antes teníamos solo un sistema de monetización, ahora tenemos varios, como suscripciones y tal, y el principal con el que nacimos era un sistema de cartas y cofres, como los cromos de toda la vida. Cartas y cofres. Sí. O sea, es decir, tú compras un cofre que te salen 3 cartas, 2 o Un una cofre aleatoria. virtual. Sí, sí, todo virtual. ¿Y qué hay dentro del cofre? Cartas, Vale. digitales, que ¿Y el, qué es la el carta? streamer pone lo que quiera en la carta. Desde Una notita. Te quiero mucho. jugar una partida conmigo, Vale. afectar Vale. al juego o simplemente que te saludo o, Vale. o Son cualquier como cosa. certificados de cosas que Bueno, el es un streamer puede hacer por ti. Sí, es una interacción con el streamer directamente que de otra Vale. manera está como mucho más dentro Pero de lo esto es muy, cercano muy que de son. fans, ¿no? O sea, Sí, sí, entiendo claro, esto es sí, gente sí. que es súper fan Eso es. y se gasta que 5 o 10 euros. Bueno, nuestro ticket medio o sea, es un poco mayor, sobre todo, porque además... ¿Por como dónde entran- va?
Estábamos en torno a 30, 40 por... Ostras, por- 40 sí. euros y a cambio de esto te saluda el streamer en directo. Bueno, es una de las cosas que te puede salir. Ajá. De hecho, a lo mejor con 40 euros, si el cofre vale 1 euro, tienes 40 cofres por 3 cartas. Tienes muchas Vale, cosas. o sea, te gastas 40 euros, es como una lotería también. Bueno, o sea, sí, o sea, lo que tiene la lotería es la parte de aleatoriedad de lo que te puede Ujú. salir, pero el streamer es el que define qué cartas pueden salir, Ujú. configura la probabilidad que puede salir Ujú. cada una de ellas y luego ya es aleatorio. O sea, Y puede gastarte 40 euros y que no pase nada. no siempre va a pasar algo. Siempre pasa algo. Claro, las cartas Vale. siempre tienen algo, aunque sea una animación por pantalla, que solo Vale. el hecho de salir por pantalla al lado de tu streamer favorito, que salga tu nombre, aunque no te lo diga él directamente, ya Vale. para muchos ya es algo bastante de recompensa. O sea, yo Vale. muchas veces lo explico, yo jugaba 16 años al fútbol y tal, era como si... Fútbol de verdad, ¿eh? Ah, Con sí, sí. pelota. Era como si, me refiero, pues mi ídolo pues me saludase o me diese la camiseta o me hiciese una foto conmigo. Ujú. Y sí que es verdad que como la mayoría son de videojuegos o hasta ahora siempre ha sido de videojuegos, pues incluso puede afectar al videojuego Ujú. también. Del tipo, oye, pues si estás jugando Fortnite, pues puede ser una carta que sea como un reto al streamer, Ujú. para que así las partidas también sean como más divertidas. De, Ujú. pues ahora no puedes usar más curaciones en la partida Ujú. o cosas así, ¿sabes? Pero eso decide cada uno poner lo que él quiere. Ujú. O sea, el que quiere que le afecte al juego, el que no quiere que le afecte al juego, el que pone cartas de me disfrazo o hago un día especial, ¿sabes? Y el que no es tan showman en ese sentido. Mientras contabas eso, te estás imaginándote contándole esto a tu abuela. Cartas y cofres para hacer curaciones. No, o sea, al final es una interacción en tiempo real que puede ser lo que el streamer quiera. O sea, como si no es nada, como simplemente es que salga por pantalla y ya está. Al final cada uno le da el valor que quiere. Y una pregunta, poniéndonos un poquito para entender el producto de la tecnología, Ujú. entiendo que hay una especie de e-commerce como podría ser un Gumroad o un Patreon, ¿no? O sea, una interfaz donde el fan compra o se Ujú. suscribe a cosas y luego en el momento del stream tiene que haber como un centro de control donde van saliendo notificaciones, va leyendo los mensajes del streamer. ¿Eso qué hacéis y con qué os integráis? Claro, normalmente la mayoría de los streamers utilizan OBS para Vale. emitir, ¿vale? OBS o similar, Streamlabs OBS o lo que OBS sea. es un software que permite al streamer Es un software compartir como su pantalla es y decir, el que es un poco de vídeo, producción, meter que tú ahí animaciones. metes lo que sea y Exacto. todo lo que tú metes ahí Exacto, luego como, va como lo que a tenemos emitir. aquí detrás de las cámaras que están produciendo el podcast, pero en Eso es. streaming en directo. Entonces lo que nosotros hacemos, una de las opciones de OBS es añadir una URL en navegador. Vale. Entonces añadimos una URL nuestra Ajá. y entonces ocupamos un trocito de la pantalla que es transparente completamente, que no se ve nada, Sí. pero cuando ocurre una compra o un canjeo de cartas aparece. Ujú. Y aparece con su sonido, pues puedes tener el texto leído en voz alta con la voz de quien quieras. Una bueno, de quien animación, quieras que un tengamos, vídeo, eso lo es, que sea, sí, ¿no? sí. Vale. Ujú. O sea, Esa- la integración es muy simple en realidad. Es- Hacéis una ventanita completamente muy transparente simple, pero tiene una mágica. cosa puntual, que es que nosotros no nos integramos con las plataformas de streaming, nos integramos por debajo. ¿Qué por quiere lo decir tanto, esto? Quiere decir que, por ejemplo, O sea, Twitch no estás en Twitch ni en YouTube. Claro. Es Estás decir, en OBS. Estoy en OBS y OBS Donde salga. retransmite la imagen. ¿Y OBS tiene un market share importante? Sí, yo creo Sí. que es. Sí, o sea, si no es el. O sea, no lo sé. Hay pero Icam Live, será ¿no? el- Hay 2 o 3 grandes, pero O OBS sea, es los el... más grandes son OBS y Streamlabs OBS, que Mm. Streamlabs OBS está construido encima de OBS porque Mm. OBS es un proyecto open source. Mm. O sea, me refiero. Entonces, es. O sea, luego hay algunos que son como quizás más profesionales por un lado, que tienen una cuota más pequeña, y otros que son más como StreamYards o cosas así, que lo que hacen es Claro. simplificarlo todo al máximo. StreamYard también, bueno, se ha usado bastante, ¿no? Se vendió, creo. Sí, lo que pasa que eso es más pues para cosas que no te quieres complicar la vida, tipo podcast Es más o lo que sea. profesional. El OBS es más para frikis. El O sea, StreamYard es te más para permite una más- empresa que hace un stream. Claro, o sea, el StreamYard, por ejemplo, sería a lo mejor mucho más útil pues para este podcast que siempre son 3 micros, 2 cámaras y ya está. Y lo otro, si quieres meter el juego, tu cámara, o sea, las alertas de Sí. quién te sigue, de quién se Sí, suscribe, sí, pues sí. ya necesitas otra cosa. Entonces usamos Riverside, ¿cómo se llama? Sí, pero eso es para grabar en remoto. Es que son muchas. O sea, hay tanto tooling ahora. Yo he usado Sí. OBS para dando charlas y cosas así. A veces para poner como marketing, un footer con el logo de Claro, Factorial, una vale. URL para decir más información aquí. De o sea, hecho, yo uso ¿En OBS. serio te OBS para sí, eso? sí, lo tengo. Lo Yo, de tengo, hecho, uso para OBS poner para call to grabar la action pantalla. cuando. Porque Sí, OBS, sí. aparte de emitir, te permite grabar y entonces cuando tengo que hacer vídeos más largos o lo que sea, lo grabo con OBS directamente. Mm, O vale. una Es súper reunión de- potente. Sí, sí. Mm. O sea, puedes hacer auténticas locuras. De hecho, tenemos gente que a través de OBS y nuestras cartas generaba como, yo qué sé, tipo combates Pokémon, ¿sabes? Que en función de las cartas que se iban canjeando,
con la API, o sea, detectabas qué valor tenía y entonces iban generando animaciones como que están atacándose entre ellos y van perdiendo vida y todo eso a través de OBS. O sea, es que realmente puedes hacer cualquier cosa. ¿Esas animaciones las generáis vosotros? No, eso era un proyecto que hizo un chico aparte. Un usuario. Sí. Pero las animaciones sí que las generáis vosotros. Sí, En todo, las cartas. o sea, eso es. La carta, la animación, o sea, la carta puede ser una imagen, puede ser un GIF, puede ser un vídeo, puede ser lo que ¿Y eso sea. lo hacéis ad hoc para el creator o tenéis una serie de animaciones estándar que cada uno elige? Tenemos tenemos lo que nosotros llamamos Streamlabs Originals, que son como las colecciones predeterminadas, que normalmente suelen ser que son ad hoc, pero tú luego puedes entrar a personalizarlo, porque el mundo del streaming tiene una cosa, bueno, yo creo que de todos los creadores de contenido, que es tienes que intentar estandarizarlo lo máximo posible para no hacer el producto muy difícil y con muchas opciones, pero claro, luego cada uno lo quiere personalizar a su manera, nadie quiere ser igual que el de al lado. Entonces, claro, tienes que dar esas dos opciones. Entonces, nosotros partíamos para que durante el onboarding eligieses unas cosas estándar, pero que luego tú puedes entrar a editarlo y añadirte nuevas o lo que sea. Entonces, por ejemplo, pues tenemos la colección de Fortnite o la colección de IRL que vamos a sacar dentro de poco, que son estos streamers que van por la calle haciendo su vida normal y se van retransmitiendo y cosas así. Entonces, tenemos de las dos. Pero tú puedes entrar en Streamlabs y es completamente personalizable absolutamente todo. O sea, y además es que luego entran varias mecánicas que están muy como son muy populares en los videojuegos, como que tú puedes las cartas descartarlas, como romperlas por unos polvos, o sea, no mágicos, sino unos polvos digitales que te permiten construir otras nuevas, ¿sabes? Para el hecho de, oye, se compran los 40 cofres que decíamos antes. Claro, porque... ¿No te sientes viejo, Bernat, cuando te cuentan estas cosas? Sí, increíble. Y luego, por ejemplo, pues tienen sistemas también de cooldown, que la carta no se pueda canjear varias veces hasta que no haya pasado un tiempo específico para... O sea, me refiero porque adentro de la cohesión del stream... Es para hacer más intensa la interacción con la audiencia, ¿no? Eso Para que Y eso sea lo más complejo. lo explica el creator. Dice, oye, Sí. comprad unos polvos si queréis para tal. O sea, comprar mis cartas que van en cofres y cada uno lo configura a su manera. Por ejemplo, tú puedes tener cofres que salgan 3 cartas, que salgan 2 cartas o que salga una carta. Y diferentes colecciones dentro de tu Y página. a todo esto, o sea, ha quedado claro que el fan paga unos 40 euros de promedio y el creador cobra 40 o menos, ¿no? ¿Y vosotros dónde cobráis? ¿Es un porcentaje? Nosotros nos llevamos un porcentaje de las ventas. ¿Por dónde va el porcentaje? Hasta el 20%. Hostia. Lo que pasa, tenemos diferentes planes. O sea, Bueno, los tampoco que es son... tanto. Comparado con las plataformas y tal, todos llevan mucha pasta. De hecho, nosotros, o sea, por ejemplo, Twitch se lleva casi el 50% y además luego te hace la conversión en dólares y te quita un poco más y cosas así. Entonces nosotros ¿Y también YouTube? hacíamos... ¿Cuánto se llevaba? Estaba por el estilo también. También. Creo que ahora creo que lo han bajado a un 60-40 o un 50-50 o algo así para intentar ser como más... De las suscripciones. De las suscripciones. Luego, o sea, nosotros nacimos con este sistema de cofres o sea, de cartas y cofres. Luego metimos también suscripciones, metimos también subastas en tiempo real que salen en pantalla. Pero suscripciones, ¿cómo lo gestionáis? Porque esto es el negocio de la plataforma. Claro, o sea, simplemente, o sea, le cobramos menos al streamer y el streamer puede dar lo que quiera. O sea, Pero no puede limitar lo que está publicando en Twitch en base a tu suscripción. como que no puede. O sea, ¿Con un link privado? No, o sea, ¿Cómo tú- lo hacéis? Claro, ¿cómo ¿Qué? puedes limitar la publicación que está haciendo en Twitch o en YouTube en No, base no. a tu suscripción? no, la suscripción es como si fuera una suscripción de Patreon aparte. Por eso, O sea, no te da acceso a streamings exclusivos. ¿Qué te da la suscripción? Lo que el creador quiera. Vale. O sea, que no tiene podría por hacer qué ser... streamings exclusivos, pero no los haría en Twitch en público. Te puedo dar Exacto. un enlace a Zoom y entonces. Exacto. ah, no, claro. Sí. Claro, Pero porque... esto es un coñazo. Bueno, es un sí, coñazo sí. porque te obliga a tener multiplataforma. Eso es. Bueno, pero eso es el negocio de Patreon, Sí, sí. correcto. O sea, OnlyFans. me refiero que al final. Pero bueno, la Patreon sí que te deja publicar, ¿no? O sea, sí que es plataforma Patreon, ¿no? Patreon tú puedes. Te deja o sea, subir vídeos y te cosas deja así. subir vídeos que se mandan por correo y nosotros también permitimos comunicarte con tus compradores y o sea, con tus suscriptores. Tenéis un activos y pequeño todo eso. Patreon dentro del producto. Sí, pero muy, muy, muy simple. Ya. Ujú. Vale, antes has hecho hincapié a este hecho de que vosotros integráis fuera de la plataforma. Ujú. Muy importante porque la plataforma no tiene ningún interés en que os integréis con ellos. Es un modelo de negocio. Estáis monetizando el contenido, que es su modelo de negocio. Ujú. Lo que Os pasa es estáis que. colando ahí en su modelo de negocio. Eso es. O sea, ellos lo que quieren es que todo pase. Correcto. Todo pase por que ellos, desde, pase por desde sus YouTube bits, pase hagas por sus- comentarios y el comentario de YouTube le llegue a la pantalla, no que pase por fuera. Eso De es. hecho, podrían llegar a detectar vuestras animaciones, vuestras cartas, vuestros cofres y bloquear los vídeos. No. Podrían hacerlo. Así No podrían, creo. podrían. Podrían. Sí. Si Tecnológicamente vamos podrían. a Marte, podemos detectar Bueno, sí, que hay un pero- Streamlabs por ahí metido. Sí, sí. De hecho, hay una plataforma que se llamaba Lutz, que se dedicaba a algo similar al nuestro,
pero lo que hacía era meter publicidad de anunciantes. Y eso sí que lo caparon. Bueno, eso dicen las malas lenguas, porque Simplemente apareció el cadáver en Se cayó por la cuneta, iba a decir yo, sí. No, me refiero porque algo. creo que estaba como en un proceso judicial en Alemania y, Vale. y los rumores decían que había sido porque había sido demandado por Twitch o no sé, ¿sabes? Tendría Pero sentido. no se sabe. Ahí sí que te estás metiendo ya Claro, en su porque te terreno, están en la metiendo publicidad. en la publicidad, que además Sí, ellos que no seguramente lo pueden está en bloquear. el términos y condiciones de Seguramente, no puedes subir un seguramente. vídeo con O publicidad sea, la publicidad es integrada. el grueso de su negocio, pero una parte también es suscripciones y cobrar directamente por el creador y por el contenido. Claro, el límite que tiene la suscripción es que tú o te suscribes una vez o puedes regalar suscripciones, pero para ti solo puedes tener una recompensa de 5, bueno, ahora en España son 4 euros. Con nuestro sistema tú puedes pagar todo lo que quieras, porque puedes comprarte todos los cofres que quieras o lo que sea para ti mismo, ¿sabes? Entonces monetizábamos más al fan que lo que hace Twitch. Pero Twitch podía llegar a sacar cofres. Sí, correcto. De hecho, las monedas estas del canal que surgió era algo similar, pero sin llegar a monetizarlo. ¿Y De qué hecho, significa prohibieron significa monetizarlo. LUTs? Porque has dicho que un competidor o una alternativa se llamaba LUTs también. ¿Qué significa LUTs? Loot son los cofres. Vale, Sí. vale. De hecho, Streamloots es... Por eso, Sí, ahora sí. se entiende. Es que al final es el modelo Spotify versus modelo YouTube, ¿no? O sea, el modelo YouTube es más monetizado a través de publicidad y una plataforma, bidding, etc. El modelo Spotify es darle valor al propio contenido, ¿no? Y al final, pues los dos han demostrado que los dos modelos son viables. Cuidado que YouTube Premium, ya no me acuerdo, lo hablamos en una tertulia hace un par de meses, pero el revenue de YouTube Premium, que es una suscripción para eliminar la publicidad similar al de Spotify, es un número ridículamente grande, ¿eh? No lo recuerdo ahora, pero... Yo ayer vi no sé por pero qué, ayer vi la facturación del año pasado de YouTube, que son casi 30 billones. Ujú, Brutal, ¿eh? ujú. Ujú. Pues así de memoria te Brutal. diría que cerca de 10 quizá eran las suscripciones. O sea, tipo, hace- entre 5 y 10 eran las suscripciones. Hace 8 años, Me ¿no? O acuerdo. 10 años, no sé cuántos años ya, se compró por 1 billón, ¿no? Ujú. O menos, 1 billón. De hecho, en San Mateo, donde estuvimos en Silicon Valley, estaba la placa de aquí se fundó YouTube. En 2010 creo que era. O sea, puede ser una de las adquisiciones más bestias de la historia. Sí, O sea, completamente. más rentables. Total. De hecho, por ejemplo, Junto con Instagram. Cuando nosotros nacimos en 2018, en YouTube los streamings se llevaban muy poco y pudimos crecer muy rápido porque la monetización de los streamings era completamente inexistente. Ujú. Entonces la única manera de monetizar era con herramientas como nosotros. Luego ya han ido sacando los anuncios y posteriormente ya han sacado los miembros y otras cosas, que es un poco lo que quiere competir contra las suscripciones de Twitch. No os ha amenazado ninguna plataforma de banearos. O No. de quitaros o de compraros. O... Iba a decir, ¿nos han intentado comprar? Sí, eso sí. De hecho, seguimos en conversaciones con algunas de ellas. No hay muchas, ¿eh? Sí. Ya. YouTube o Twitch. Bueno, antes estaba Mixer y cerró y Facebook Gaming y luego también, o sea, me refiero, hay otro tipo de players, sí. Pero no estáis hablando con los que cerraron, ¿no? ¿Eh? No. Estaríamos... Quedan pocos. Sí. No, pero luego hay muchas que son menos conocidas a lo mejor en España, que son Trovo, que son no sé qué, o sea, que están más en otros países Más o de nicho. asiáticas o lo que sea. Oye, y hablando un poco de los creadores, porque este es un espacio interesante. ¿Vuestros creadores están en España, están en el mundo? ¿De dónde salen? ¿Son middle class? ¿Son upper class? ¿Cómo lo llamáis? Nosotros, o sea, lo que queríamos, o sea, y nuestro objetivo es como ayudarles en ese problema de la monetización, que cuando eres muy grande no lo tienes, pero el resto que no es tier 1 sí lo tiene, ¿vale? Entonces, claro, nuestros creadores no son de tier 1. ¿Qué es tier 1? O sea, como el top 1% de los creadores, Sí. ¿vale? Es decir, no sé, en España, pues un Ibai, un Auronplay, un Rubius, un lo que sea, ¿no? Esa gente no tiene problemas de monetizar. El problema lo tiene de monetizar el que con 200, 300, 1000 viewers no llega ni siquiera a final de mes con el dinero que está ganando las propias tú no has plataformas. vendido a un tier 1, ¿eh? ¿Eh? A un tier 1 no lo habéis vendido. No, o sea, no le hemos vendido que usara el producto. Sí que han querido invertir. Sí que hemos hecho ¿Pero cómo hicimos lo una hacen campaña ellos? con Ibai, por ejemplo, hace ya Pero esos también bastantes tienen años. plugins y cofres y cosas, ¿no? Ellos lo hacen directa, o sea, ellos ya ganan mucho dinero porque tienen muchísima más audiencia que el resto a nivel Pero de necesitan suscripciones. la tecnología también. No, porque Twitch ya se la da directamente con las suscripciones, lo que ganan Solo- de, o sea, y no hacen- de las marcas. No de- hacen cofres ni cartas. No. Esta gente no hace cofres. No, de hecho, Vale. por ejemplo, cuando se las iba a presentar es como, es que ya me siento mal, Ya. como queriendo vender más cosas a mi comunidad, ¿sabes? Ya saben que gano mucho dinero, ¿sabes? Está como mucho mejor todavía visto el vender merchandising más que un producto digital de este Ya. estilo, aún Ya. siendo como generaciones
tan nuevas. No tienen Patreons esta gente ni cosas así. No, de hecho creo que solo lo he intentado Rubius una vez, que hicieron una campaña con Patreon y no he sabido nada más, o sea que no debió haber funcionado muy bien. Y en su caso también era para tener acceso a un servidor de Minecraft que él había creado con su comunidad para que estuviese como más limitado y tal, como con muchas cosas. No sé en qué quedó la cosa, pero si no ha sonado mucho, seguramente no haya ido muy bien. Vale, o sea, el top 1... Nosotros íbamos al middle class. O sea, lo sirve la propia plataforma. Está preocupado Twitch para darle la propia plataforma y los propios sponsors. El volumen ya les da y negocio. Samsung te sponsoriza y te paga una barbaridad y cosas así, porque al final llegas a un público entonces gigante. Los siguientes, los middle class que llamabas antes, ¿no? Estos no tienen instrumentos de monetización más allá de lo que ofrece la plataforma, que no es suficiente. Correcto. Que estos que cobran 100 euros, 200 euros al mes de publicidad. Claro, o sea, me refiero por publicidad muy poco, ¿vale? Y luego a nivel de suscripciones tienen condiciones como muy malas, que era por eso lo que queríamos corregir, que es como necesitas mínimo llegar a $100 para poder sacar el dinero. Te cobran el 50% de la suscripción, que además ahora con el Prime bajar y entonces te reducen los ingresos cuando quieren y como te lo hacen con el cambio de dólares aún es menos, ¿sabes? Entonces al final todo, o sea, son muchos palos en las ruedas para que los pequeños pudiesen vivir, o sea, pequeños medianos pudiesen vivir de esto. Claro, nosotros que supongo que somos pequeños, ¿no? Tenemos que 25.000 o 26.000 suscriptores a día de hoy en YouTube. Generamos unos 800 euros al mes. Que no está mal, porque tenemos mucho engagement. O sea, si comparas el número de suscriptores con la monetización, 800 euros. Pero, ¿qué nos da 800 euros? O sea, con eso no financiamos nada de... Claro, de lo que correcto. Nos daría para vivir, aunque solo lo bueno, para vivir ya no te digo, pero es que ya directamente no pagaríamos las cámaras de las personas que están trabajando en el podcast, ¿no? Claro, sí, de ahí que naciéramos nosotros, que había un problema. A ver, tener en cuenta también, nosotros nacimos de esto porque había otro problema añadido, era que empezaban a haber muchas donaciones a streamers, ¿vale? ¿Y qué pasaba con las donaciones? O sea, como no había un producto, o sea, antes no existían tampoco las suscripciones en Twitch. Entonces la gente donaba para que el creador siguiese haciendo el contenido que a mí me gusta. ¿Y cómo le donaban? A través de PayPal normalmente. Y entonces lo que hizo Streamlabs fue que ese enlace de PayPal, cuando tú donases, saliese por pantalla, únicamente. Pero era tu misma cuenta de PayPal. Integración con PayPal, un webhook y... Eso es. Bernat F ha dado $5. Eso es. Pero ¿qué problema hay con esto? Que tú luego en PayPal, como es una donación, puedes abrir una disputa y decir, no, es que me he equivocado. No quería donarle, pero ya salió por pantalla. Ya te han hecho la fiesta. Esto es muy rastrero. No, pero es que esto ocurría mucho. ¿Ah, sí? Está lleno de troles internet. Claro, porque tú le donabas $300, por ejemplo, te hacía la fiesta padre porque nunca le habían donado eso, lo cancelabas y además el creador, como perdía la disputa en PayPal, tenía que cubrir los gastos de la disputa, que son como 23 o 25 Se le dólares. puedes arruinar la vida a un creador. Es que era lo que ocurría. Entonces, claro, ya si le metes un producto digital con unos términos y condiciones y tal por detrás como el nuestro, pues ya eso les protegías también de esa manera. ¿Y cuáles son los términos y condiciones? Porque desde un punto de vista legal, ¿tú cómo das dinero? Un B2C a un B2C, un peer-to-peer. O sea, ¿hay factura, no hay factura? ¿Se desgrava? ¿Hay impuestos aquí? ¿Cómo funciona? Claro, o sea, al final es como somos un marketplace. Es decir, que creadores... ¿Pero un marketplace de qué? De productos digitales. De cofres y sobres y claro, polvos. O sea, da igual de lo que sea. O sea, somos como un Amazon que hay vendedores que venden productos. En nuestro caso pero mandan factura a los vendedores, los influencers, los creadores. Deben hacerlo. ¿Y lo hacen? Los que son más profesionales y los que se dedican a esto, sí. Pero vosotros metéis ahí porque podéis llegar a tener responsabilidad. O sea, nosotros le hacemos una factura por la comisión que le estamos cobrando, que es un gasto suyo. O sea, nosotros solo somos un intermediario. ¿Al comprador o al vendedor? Al vendedor. Al vendedor. O sea, al vendedor le dices, aquí tienes 30 euros. Eran 40, pero me he llevado 10. Y mi factura de 10 euros. Eso es. Y entonces él tiene que facturar que ha vendido 40 euros al fan. Y tiene 10 de gastos. ¿Pero que qué son significa nuestra que tiene que factura? facturar? O sea, pues entonces en la plataforma. Yo compro un cofre a Streamlabs. Entonces Streamlabs... No, tú se lo compras al vendedor a través de Streamlabs. Ya, pero esto es igual que Airbnb, que hace autofactura. Tú vas a Airbnb y le alquilas un piso a... Nosotros hacemos autorrecibos, pero no es una factura real. La factura real... ¿Hacéis autorrecibos? Sí. Vale. Lo que no hacéis es factura con datos fiscales. Es una factura, al final, simplificada. Sí, exacto, sin datos de facturación. O sea, que si quieren hacerla desgravable con el IVA y tal, entonces ahí sí que... ¿Hay IVA en esto? Sí, ahí IVA. Vale. Para poder desgravarse el IVA necesitarían factura con DNI. Correcto. Si no, son tickets. ¿Y esto Vale, no es eso un tinglado brutal a nivel internacional? Localizar los IVAs, IVAs. retenciones... Por tu cara lo estoy viendo, clarísimo. Lo es. Porque además, al ser una plataforma global y sobre todo que en este tipo de plataformas no hay
no hay barreras de país, hay barrera de idioma. Es decir, entonces, Claro. nosotros... Que una o sea, streamer hispanohablante Sí. tiene toda Latinoamérica ahí escuchando. Pero, y que tú intentas adquirir streamers hispanohablantes y pueden ser de muchos países. Sí, sí. Y entonces todavía... pero estoy seguro que no hacéis del IVA de Perú. O sea, ¿a qué te refieres O con sea, el cuando IVA? una persona de Perú compra en la plataforma un cofre, Ujú. ¿le calculáis el IVA de Perú? Pues ahora no estoy seguro, pero puede ser que sí, ¿eh? ¿Sí? O sea, pues se te Y puede ser que no también, me Es parece. que es muy complicado eso, es muy complicado. No, porque, o sea, Bueno, hay tú plataformas que lo hacen. Claro, por tú ti. el IVA lo No pagas sé si usáis según el Stripe país. o... Sí, 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 Porque con Stripe Claro, es medio claro. listo. Sí, porque tú al configurarte te pones el país Sí. en el que estás, que es Tiene antes un de módulo aceptar que, los términos y tiene un módulo que condiciones. intenta hacerte Entonces, la sí, sí, fiscalidad. Sí, sí. Sí, sí, pero luego hay que presentarlo. No, lo hace. Luego tú tienes que declararlo en muchos sitios. No, claro. Sí, sí. Ujú. O sea, Qué interesante. En Y- general, bueno, Quería entender volúmenes, ¿no? ¿A dónde habéis llegado sin ver cuál es el momento, ¿no? Pero en el pico, ¿cuántos streamers estaban usando esto? ¿Cuántos fans estaban interactuando? ¿Cuánto gross merchandise value, ¿no? ¿Cuánto dinero movíais? ¿Cuántos quedabais vosotros? ¿Cuánta gente habéis Mira, sido en el equipo? nosotros o sea, por no coger el 2022, que luego El pico, contaremos... el pico. Sí, sí. O sea, hemos movido como 5 millones al año. Eso sería el GMV, El ¿no? GMV. Lo que los Eso fans es. han pagado a los Eso es. streamers. esto es muy bestia, porque esto no es... Ah, bueno, es GMV, sí. GMV. Pero, claro, es todo margen. Bueno, para vosotros No. el 20% Claro, para de nosotros es esto. el 20%. Vale, vale. Que es Sí. un poco menos porque hay gente que tiene el 10%. ¿Sabes? Pero son los Os habéis que son facturado partners. menos de 1 millón de euros al año Correcto. moviendo 5. Eso es. ¿En 2021 ha sido esto? ¿O antes? Bueno, o sea, 2022 llegamos también a 5 millones. Vale. Lo que pasa es que con menos streamers, por eso... ¿Y cuántos streamers llegasteis a tener en el pico? En el pico al año, más de 20.000. 20.000 streamers. Sí, sí. ¿Y 20.000 fans? streamers que hayan vendido al menos un cofre. No está mal, ¿eh? No 20.000 streamers que luego No. también regalan gratis y lo usan la plataforma de gratis. con dinero Sí, sí. transaccionado. Ujú. ¿Y fans? Y fans Que hayan comprado por lo menos en un nuestro cofre. mayor pico, que fue justo en 2020, creo que recordar, que es el año de la pandemia, donde hay mucha Todo el mundo gente estaba en que el se ordenador. streamea, hay mucha gente que tal, llegamos a tener 90.000 compradores. ¿Solo? Con 20.000 streamers, Ujú. 90.000 compradores. Únicos. Sí, sí. Ujú. Que repiten y que al final... Ya. ¿Cuánto repiten? Has dicho 30 o 40 euros, ¿no? Sí. De ticket medio. ¿Esto es un ticket Claro. medio o es el valor No, es el anual? valor total de... O sea, como si dijéramos el ARPU del comprador. O sea, incluye múltiples transacciones. Eso esto. es. Vale. Porque lo puedes comprar de todo de golpe o uno en uno. Ya. Y hacer O sea, durante el incluso- stream, un sobre, otro sobre, Eso otro es. ¿Y sobre. ARPU lo defines como ARPU mensual, anual o lifetime? Este es anual. Me refiero, este está calculado anual. Pero también, o sea, me refiero el mensual, o sea, la media de los meses es un pelín más bajo. Vale. Porque claro, ya entra la retención y todo el rollo de los creadores sobre todo. Vale. Mm. ¿Y vuestros creators dónde están? Que Principalmente... esa es la pregunta que se queda colgada Ah, antes sí, que te- perdón. que te había hecho. Principalmente en Estados Unidos. Vale. ¿Y qué Y en perfil España, tienen? o sea, en España también. O sea, normalmente son creadores de entre 3, 4, 5 espectadores medios al mes, por poner una cifra, hasta 5.000, 6.000, 7.000. 4 espectadores Sí, sí. medios. O sea, Y de ahí- 4. Sí, sí. Pero estos son tus colegas, ¿no? Si tienen Bueno. 4 espectadores. Sí, sí. Y te montas el OBS y todo el tinglado para Sí, tener sí, 4 o tíos sea, hay ahí. muchísima gente. De hecho, hace poco el hijo de Luis Enrique, que Luis Enrique se puso a hacer streaming en Twitch. Luis Enrique, el futbolista. Bueno, entrenador. Bueno, el que era seleccionador Sí. de España, su hijo streameaba en Twitch y por eso su padre se puso a hacer esto y streameaba para sus colegas. Y eran 10 o 12 viéndole sus partidas del League of Legends. ¿Y le dan propinas sus colegas? Bueno, o sea, me refiero... o sea, yo digo la gente que normalmente entraba a nuestra plataforma. Pero esos no monetizan. No monetizan nada. Vale. Claro, Bueno, claro. pues mejor hacerle un bizum, ¿no? O invitarle a una cerveza por la tarde. Bueno, no sé, quizás son menores de edad, pero... Sí, Esas sí. otras, menores de edad cobrando dinero... No se, o sea, no se puede. No se ¿Por qué puede. no se puede? No se puede. Menores de 16 años no pueden estar cobrando ahí propinas De hecho, solo de... tuvimos, o sea, ¿No? solo De tuvimos anónimos. un caso No tenía ni idea. de un youtuber que No era... se puede trabajar antes de los 16. Eso es. No se puede ganar dinero antes de los Tú antes de 16. los 16, perdona, pero trabajaba. Sí, pero no se puede legalmente. Hostia.
Sí, sí. Eso lo explico en el onboarding de Factorial. Yo trabajaba en especies. Uy, no Decía, expliques quiero más, no los de- expliques más. No, esto ya ha vencido, ya soy muy viejo. Vale, De hecho, vale. solo tuvimos un caso y el padre firmó la autorización y no sé qué y no sé cuántos porque lo cobraba el padre a su nombre. Ujú. Porque es esto de familia de... Bueno, ahora hay muchos de familia youtubers. El hijo con 5 años es youtuber también. Que ya habrá que ver las consecuencias de eso. No, y pero- luego hay el hijo de 13 años con 20 millones de followers y los padres explotándole, ¿no? O sea, la línea sí. fina ahí es difícil Por eso. de... Sí. Que solo hemos tenido un caso, pero además me acuerdo por eso mismo. Existen. Sí. Pero son muy jóvenes, muchos. Y luego aparte de eso son muy jóvenes, o sea, nosotros tenemos, que no es lo normal, pero con 10, 15 viewers ya tenemos algún streamer que vive únicamente de Streamloots, porque tiene 1 o 2 o 3 fans que le pagan mucho dinero. Pero, ¿y se despelota en el streaming o No, solo simplemente juega? le entretiene, o sea, me refiero, hay mucha gente, pues a lo mejor que entiendo yo que está sola, que trabaja y que al final eso es un entretenimiento y que ¿Pero quiere... qué que vive de esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que factura 100 euros? No, que 500 factura lo euros? suficiente como para vivir. ¿Y cuánto es esto? Pongamos un sueldo de 1.000 euros. 1.000 euros al mes con 10 seguidores. ¿Y en Estados Unidos 1.000 O sea, euros? o sea, me refiero, son casos un muy extremo. puntuales. Pero y luego ya te irías con más de 50 o más de 100, que ya sí que son casos Y más... nosotros tendríamos que más. vivir mucho mejor, ¿no? Con estos números. Si pusiéramos cartas y cofres, Oye, pues sí, es una opción, ¿eh? podríamos O sea, probar a poner podríamos cartas y probar cofres. De hecho, los jueves en el directo. Sí, porque que esto no está en hacemos. directo. Sí. Claro, para que hagan, por ejemplo, una pregunta o lo que sea, o que yo qué sé, que una carta podría ser la recompensa de media hora con cada uno de vosotros. O sea, por separado, me refiero, 2 cartas por separado como recompensa. Y habría mucha gente... muy cara esta carta. Esa sería la legendaria, claro. o sea, La me refiero- legendaria. Sí, claro, tienen sus rarezas, porque al final esto es como que tienen menos probabilidad a la hora de Claro, todas las salir. cartas cuestan lo mismo, pero salen poco. Claro, Estas, sí. estas de mucho O valor sea, los salen cofres poco. cuestan Vale, lo vale. mismo, bueno, o sea, puedes comprar O sea, hay un diferentes gamification. Son los Vacation, Pokémon, ¿no? es que lo has dicho al principio Sí, de sí. todo. Ahora lo voy entendiendo. Son las cartas de Pokémon. Que te como salen los las cromos mierdas. como los cromos de fútbol de toda la vida. Sí, sí, que sí, los sí. más raros salían menos y El Luis tenías que ir a Enrique es cambiar el, todo. es el difícil, ¿no? ¿Y la media del creator cuánto genera? La media al mes o sea, como si dijéramos del ARPU, pero del vendedor, de lo que vende al mes, estaban 100 y algo. Vale. Eso es la media, pero ¿Y es que el la máximo? media es muy poco representativa, porque Ya. en esa Ya. media está el que vende 1 y el que vende 15.000. El que Claro. más ha vendido en un mes en Streamloots. Estamos o sea, creo que no sé si yo rozó los 30.000 En un mes. en un mes. Y al año a lo mejor en 150.000 o algo así ese creador. Que de hecho justo como iba a ser una pregunta que normalmente siempre nos hacen, la he buscado adrede en el tren. ¿Qué más has pidiendo buscado? para- ¿Qué más has buscado en el tren? ¿Algún otro dato así que tengas? No, eras algunos por refrescar de facturación, revenue y ARPUs y todo esto, que sé que los preguntáis. Se nota que para has visto el entender podcast. modelo. Y luego esto, que al final son cosas curiosas de... O sea, nosotros, lo que pasa que no fue un streamer como tal, sino fue un conjunto de streamers que hicieron como una campaña benéfica a través de Streamloots, facturaron más de $100.000. Pero que no es facturar, sino que consiguieron para luego donarlos. Pero creo que eran 8 o 10, entonces no lo contamos como facturar como tal, porque además luego si suelen ser causas solidarias, también la gente dona un más. poco más, que no es lo mismo que si es para el ¿Bajáis creador la comisión directamente. para causas solidarias? ¿O? Sí, 0%. ¿0%? 0%. Tío, eso no paga las nóminas, ¿eh? Bueno, ya, pero al Y final... la pasarela de pago. O sea, la y la pasarela, Eso sí que la de pago cobráis. sí Vale, se vale. cobra, pero incluso depende, por ejemplo, en este caso, si hemos hecho tener en cuenta que nuestro producto, como sale, o sea, nuestro producto crece porque el 90% de los streamers que viene es porque lo ha visto en otro canal. Es decir, nosotros Muy sí tenemos viral. esa Claro. ¿Y pone viralidad. Streamloots? ¿Pone Streamloots siempre o no? No, pero se identifica. ¿Vale? Bueno, De pero hecho, el que no os conoce, no os conoce. Claro, pero, o sea, sí, pero cuando ha salido una carta, la gente que no te conoce pregunta en el chat, ¿qué ha sido eso? Vale, y vale, entonces vale, el resto vale, le pregunta. vale. Incluso... O sea, la comunidad os va Y siempre... el propio streamer, claro, porque al propio streamer le interesa que tú sepas qué es eso. Porque para Quiere le que puedas vaya ahí a comprar cartas, Y entonces claro. aparte pone el enlace en el chat Claro. de ir a mi página de streamloots.com/ITNIC y Vale, o entonces sea- para comprarme lo que sea. Sí, sí. Entonces es visible, aunque no sea en el vídeo, es visible porque el streamer os manda gente. Eso es. De hecho, hemos hecho muchos experimentos como a nivel de growth de nosotros regalar cofres para que salga en pantalla y con eso aumentar la adquisición. Claro, Ujú. eso te iba a preguntar. ¿Cómo ha sido el growth de vuestro negocio?
El go-to-market. Pues es un go-to-market muy peculiar. No, es muy, o sea, es muy difícil y todavía seguimos teniendo hipótesis si realmente existe o no existe, incluso la viralidad. El otro día escribía tweets porque Lenny había sacado una newsletter de que la viralidad no existía y no existía como tal. El Lenny Rachitsky Sí. Y entonces, y es algo con lo que nosotros, o sea, ahora viéndolo en perspectiva, dices, oye, pues a lo mejor tiene sentido y nos ha pasado lo mismo, porque nosotros, o sea, como por lógica, cuanto más se use el producto, más viral es, porque más veces por pantalla sale, por lo tanto, más veces nos pueden ver. Pero realmente la viralidad no funciona así, que era un poco lo que explicaban en este post, que era, la viralidad funciona porque uno trae a muchos, no porque muchos traigan a iguales. ¿Sabes? Entonces tú lo que tienes que buscar es esa estrella que realmente te traiga al resto, ¿no? Los Entonces, super spreaders que decían durante en la pandemia. eso es. Entonces, al final, nosotros hemos intentado de muchas maneras. Por ejemplo, con lo que hablábamos antes del caso YouTube. Nosotros al principio solo nacimos con el login de Twitch y entonces cuando íbamos a individualmente, porque nuestra manera de crecer al principio fue escribirles directamente. O sea, me refiero, y además es un proceso... A los creadores. A los creadores, que es un proceso como si fuera de ventas, como si fuera un B2B, pero que se comporta como un B2C y además es menos profesional todavía y los métodos de comunicación ya no son ni email, es Discord o es un mensaje directo en Twitter o lo que sea y todo eso lo complica un poco más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, al principio de YouTube cogimos a 6 creadores que eran los más grandes que había en ese momento de la plataforma, pero todavía eran accesibles porque no estaban los Tier 1 y creció un montón solo. O sea, solo trajimos en una semana 6 o 7 creadores que eran de los más tops y nos fuimos a 1000 registros al siguiente mes solo gracias a ver a esos. ¿Por qué? Porque eran los top en ese momento. ¿Cuáles eran? No recuerdo los nombres, porque claro, no son... O sea, pero recuerdo los top que era de YouTube, dice. Los top que en ese momento estaban streameando en YouTube. Porque claro, el streaming pero que en YouTube en 2018... Pero que no eran Tier 1. Que no eran Tier 1. O sea, recuerdo que era Empersao, era Creative Series, o sea, me refiero que eran... por ejemplo, en ese momento Fortnite se lleva mucho más que ahora, ¿no? Y entonces, claro, intentamos decir, vale, si esto lo hemos conseguido de esta manera, vamos a intentar replicarlo. Porque en España, en Twitch, nos pasa algo similar. Como es una network muy pequeña, en cuanto conseguimos a esos middle al 50%, ya todo el mundo nos conocía. Nos usase o no, o sea, hubiese registrado o no, pero al menos sabía de nosotros, ¿no? Y entonces era como, vale, ¿cómo podemos replicar esto para incluso incrementar la velocidad de esa viralidad? Y entonces lo intentábamos, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era, siempre poníamos el mismo ejemplo, ¿no? Globo y este tipo de compañías lo que hacen es abrir ciudades, ¿no? Y era como, vale, ¿cómo podemos nosotros segmentar todo Twitch para intentar que esta viralidad tenga un efecto mayor? Y entonces lo que hacíamos era segmentar por plataforma, idioma y videojuego, ¿vale? Es decir, estos tres, por ejemplo, Twitch esa es la ciudad. En inglés y Fortnite, ¿vale? Esta sería como... Bueno, sí, esa sería más o menos como la ciudad y entonces lo que sacamos, que además o sea, teníamos una herramienta que lo sacamos las conexiones de los streamers entre ellos para ver a qué streamers teníamos que ir porque no era el que a lo mejor más seguidores tuviese, sino el que más streamers le seguían. ¿Y cómo lo sabéis esto? Porque tú, o sea, a través de la API... es visible, el grafo social es visible. Claro, es como en Twitter, tú puedes saber... Tú puedes ver quién sigue a quién. Vale. Y entonces, ¿Cómo lo ves esto? No puedes ver los followers, igual que en Twitter y yo hago... Claro, pero tienes que ver en los followers otro streamer. Sí, analizas el grafo social. Tú haces todas las conexiones y te igual que tenga mucha audiencia. Te da igual que tenga mucha audiencia. Tiene que tener muchos streamers siguiendo. Bueno, mucha audiencia indirecta. Eso es. O sea, la audiencia de tu audiencia tiene que ser muy grande. Claro, nosotros, por ejemplo, como si dijéramos ese sistema lo hacíamos a lo mejor con streamers que tuviesen al menos 50 viewers medios, entonces ya filtras un montón y entre esos ya te hacías el grafo y entonces te intentabas quedar con los que más... ¿Y Twitch te deja coger su API social y bajar? Sí, es que o sea, con la API puedes hacer... Esto me acuerdo al principio en Twitter y Facebook te lo dejaban hacer y todo el mundo hacía un montón de growth hacks, pero empezaron a caparlo. Porque claro, es una información propietaria que no quieren compartir tan abiertamente. Hasta ahora en Twitch todavía es Wild Hasta ahora West. la API está. O sea, Y entonces lo intentamos limitar y conseguir pues a estos creadores, ya fuese pagándoles o simplemente con un modelo de ventas que al principio funcionaba y luego ya no. Eso, ¿no? O sea que me refiero a intentar como expandir Streamlabs en esa network como un poco más limitada. Pero ¿qué pasa? Que es lo que hablábamos antes de lo de que la viralidad no existe, en el sentido de que, por ejemplo, cuando hicimos el evento de la donación de $100.000, se registró un montón de gente. Claro, porque eran 8 o 10 creadores suficientemente grandes alrededor de un juego, en un mismo día todos streameando con Streamlabs. Pero claro, si tú esto lo expandes a una semana o a un mes, la fuerza
ya se ha ido, o sea, se ha debilitado por completo. Entonces, claro, replicar esto era muy difícil, porque con YouTube lo pudimos hacer porque no teníamos el login y más o menos como no eran tan grandes y tampoco tenían sistema de monetización, le dijimos, vale, pero vais a empezar a usarlo este día y los pudimos juntar a todos en la misma semana para crear el mayor efecto. Pero luego es muy difícil de replicar porque nada depende de ti, aunque pagues. O sea, aunque pagues, nada depende de ti. Y no podéis usar, o sea, vuestro producto tiene un margen operativo altísimo. Más allá del coste de la pasarela de pago, más, no hay nada más. Más del 90%. Claro. ¿no? Bueno, no, la pasarela de pago será un 2%, ¿no? Ujú. De ese 20%, un 2%. No, o sea, Que es son que el luego cálculo, servidores, que es un se hace 10%. diferente. ¿Eh? El cálculo es, o sea, es... Lo cobras por encima el coste de la... O sea, vale. tú, eso es, o sea, vendes €1, le quitas a la comisión de pago y de lo que queda haces Vale, o la sea, que división. Entonces Margen del tenéis 100%. Bueno, Entonces, menos servidores, que es casi 100%, sí. o sea, podéis coger y decir, oye, Ibai, tío, te doy los cofres gratis. Ujú. Tú haz los cofres, no te preocupes, nunca te vamos a cobrar forever. Ujú. Y tienes ahí, seguro que tienes impacto a todos los streamers. Vale, y ahora te dice Ibai, es que no quiero venderle nada más a mi compañía porque ya saben que gano suficiente... O sea, a mi compañía, a mi comunidad, porque ya saben que Bueno, gano vale, pues suficiente no dinero. coges de Ibai, coge un mini Ibai. Claro, y entra... O sea, o sea, puedes ya- jugar con tu producto gratis, ¿no? Sí, sí, completamente, pero el problema es que ya entran agentes, ya entran managers, que normalmente es que si esto es una campaña de publicidad, aunque te estoy haciendo ganar dinero, pero es que los otros me pagan, entonces tú me tienes que pagar, ¿sabes? Ah, o sea, tienes que pagar. Claro, o sea, me refiero, o sea, es difícil cuando llegas a cierto tamaño. Está todo llega- patrocinado. No llegar a pagar porque incluso tienen agentes por el medio que ellos solo cobran si les pagas. Entonces, claro. Sí, Si pero Ibai- porque tú les pagas, o sea, su audiencia les paga. Tú les das tecnología Claro, sí, para que bueno, su audiencia sí, les pague. Sí, sí, pero que, o sea, que no hay Que te tutía. cobran igualmente. Sí, sí, Claro. Qué putada. Sí, sí. De hecho, lo que nos dábamos cuenta es que, porque por ejemplo, esto luego lo empezamos a escalar cuando queríamos crecer como más rápido como compañía, empezamos a hacer como 100 campañas de pago al mes y nos dábamos cuenta que con el retorno, porque claro, entonces les cobrábamos el porcentaje, o sea, no se lo dábamos gratis. Entonces, con el retorno de lo que ellos facturaban y la gente que había traído durante los siguientes 6 niveles en el tiempo, nos podía llegar a salir rentable. ¿Vale? Y en algunos casos salía rentable, pero es lo mismo. Solo sale rentable, o sea, sale muy rentable con los outsiders, no con el general. Y entonces Tienes era- que pillar un pez gordo Correcto. para amortizar una que campaña. un pez gordo muchas veces no sabes por qué, ¿sabes? Porque Ya. es simplemente que a lo mejor ese día ha salido una nueva actualización del juego, entonces ha tenido más visitas de lo normal. Ya. O el resto de streamers en ese momento no han streameado porque estaban Es difícil de de, viaje. de predecir el volumen de Correcto. ¿Y negocio. cuánto invertís en captación, en crecer, O sea, ¿hacéis performance marketing? No. No. O sea, lo No. hemos intentado, pero nunca Nunca nos ha funcionó. funcionado. No. No hay una audiencia de Instagram de creators. No. No. No, porque además ni sería de crédito, serían solo streamers. Entonces todavía Ya. es mucho más. Ya. Entonces, Mucho más no fino. metéis pasta en publicidad. No. Tenéis gente. Al que- principio teníamos gentes de ventas, que eran los que contactaban uno a uno, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que al principio, que además esto fue un error nuestro y mío en concreto, en el sentido de que dijimos, vale, pues vamos a escalar como si fuera un equipo de ventas normal de cualquier compañía, yendo a pymes, ¿no? En este caso, como a creadores pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al principio tienen mucha relevancia, porque tienes muy pocos, pero cuando la plataforma va cogiendo volumen, o sea, nosotros nunca llegamos a conseguir más de que cada vendedor trajese más de 19 creadores al mes. Y eso... 19. 19 fue el Ni 20 el ni máximo. 15. No, fue 19. 19. O sea, 19 fue el récord. Y eso no hacía rentable. O sea, ni su salario, por así decirlo, ni siquiera afectaba a la compañía cuando ya pasamos a facturar 2 millones al año con miles de creadores, que trajeses 19 al mes. Era muy poco. Depende de los creadores, ¿no? Claro, sí, pero a los que podíamos acceder. O sea, de los más grandes, o sea, de los que... O sea, de los pequeños, quitando el Tier 1, pues a los más grandes. O sea, no puedes acceder a otros de ninguna otra manera que no sea Porque pagando. un creador, ¿cuánta audiencia monetizable tiene? O sea, ¿cuál es el lifestyle? No, el ARPU de un creador. O sea, Tú has dicho 30-40 euros, esto es el de un fan. de un fan. ¿Y de un creador? Y de un creador, la Has media... dicho 100 euros. He dicho 100. 100 al mes. Ya. Claro, pero 100 es la media, que es poco representativa, porque como No, haces la bueno, media... no, es al revés. Es muy representativa cuando estás planteando un go-to-market. O sea, la media es la que te paga las nóminas. Claro, porque tú pillarás mucha purria y Claro, un pez pero hay gordo. mucha eso Pero tú es. usas la media. La media Porque es la media que te paga las incluye la nóminas. purria y un pez gordo. Claro, lo que pasa que
o sea, me refiero, el que a lo mejor tengas 100 creadores que hayan facturado 1 simplemente por probarlo, ya lo estás haciendo la media con esos. ¿Ves que lo Vale, tienes que hacer? Sí, pero luego, Ya, ahí, pero luego o sea, ahí tienes que encontrar cuál es tu ICP, o sea, cuál es tu creador Segmento. ideal, ¿no? Sí, sí, y ir correcto, enfocando el sí, equipo sí. de ventas hacia esto, sí, ¿no? sí, sí. Y ir Y eso mejorando. sí, sí. Y con 100 euros al mes, la verdad es que es jodido. Eso, Porque 100 euros no es tu margen. No, 100 euros es el GMV. Ya. O sea, son 20 euros al mes. Claro. Estás jodido. Claro, está jodido porque... Esto no te paga un equipo de ventas. Ni porque de coña. correcto, No te paga porque nada. se Te paga comportan como un B2B, pero mucho menos profesional que un B2B, y además te ingresan como un B2C. Sí, sí. Claro, claro. Entonces no salía. O sea, hay Entonces, mucha fricción además para el unit convencerle. economics el unit economic por es ventas no rezar salía. por la viralidad. Correcto. Es el Y unit ese era... economics. claro, y Esto eso- no le gusta a un VC, ¿eh? Esto de Bueno, a rezar por alguno la le ha legalidad. gustado, ahora hablaremos, pero a alguno Mm. le ha gustado. Sí, o sea, y el punto era, me refiero que esto es un... porque además, o sea, tener en cuenta que nosotros ahora mismo, o sea, tenemos acceso a muchísima, que esta es otra parte del negocio que nunca, o sea, que todavía no hemos llegado a desarrollar, que es, nosotros tenemos acceso a centenares de miles de audiencias De fans. a nivel de impacto Mm. por pantalla. Claro, y eso tiene mucho potencial. Bueno, pero ¿qué significa acceso? No le puedes poner ahí un banner. Si viene una marca, me paga y lo pongo. Sí, pero ¿Dónde? ¿En el YouTuber? Twitch y YouTube te va a corregir, ya lo hemos hablado antes esto. Ahí esto ya es entrar en terreno prohibido. Bueno, terreno prohibido si no llegas a un acuerdo con ellos, porque a ellos les va a interesar porque tiene otro formato que los Es que adblockers, ellos- por ejemplo, no bloquean. Pues que Twitch y YouTube ya tienen esa audiencia también. Y tienen la URL, tienen el marco, tienen todo. Bueno, pero es otro formato más. Eso no lo veo. Esto no lo estoy pillando. Me refiero que igual que ellos tienen el anuncio Ujú. y te quitan todo el streaming, pues sería un anuncio como si dijéramos el display. YouTube sí tiene ese display pequeño. Eso, ya lo tiene. Pero es otra manera que además la diferencia es que es el fan el que ejecuta la publicidad. Porque lo ejecutaría a través de una carta, por ejemplo. Ok. Claro, o sea, me refiero, o sea, el cambio... la porque carta además Campo Frío, por ejemplo. Hay una carta que es la carta Campo Frío. O que todas las cartas estén Y brandeadas ahí le con estás soltando campo, una Campo Frío, con le está campo pagando, frío. No, vale, bueno, no sé. O sea, Twitch como y si YouTube todas las tampoco. cartas, Indexa Capital. todas las cartas de un creador la estuviesen carta indexa capital, exacto. brandeado con Indigo o con quien sea, Hmm. y entonces cada vez que la ejecuta sale por pantalla. Eso sí. Si se hace así, sí, ¿no? Si Claro, hay como sí, una sí. interacción. Es que hay, Sí, muchas maneras eso con sí, nuestro eso producto sí, de eso hacerlo. sí que lo entiendo. De hecho, hemos tenido muchas, o sea, no muchas, pero algunas marcas que invertían en streaming que en su momento dijeron, no, es que solo quiero invertir en publicidad, me refiero, en streaming, si es a través de Streamlabs, porque era como mucho más interactivo, o sea, era como Claro. diferente. Sí, era sí. un modelo diferente. Eso es ahí donde aparece tu cuerpo en una cuneta, ¿eh? Cuando te metes más cerca de la publicidad. Sí, pero, o sea, me refiero porque, o sea, no lo hemos llegado a hacer y de hecho, o sea, siempre, o sea, cuando contabas la visión era como es que a lo mejor podemos ser el AdWords de los streamers, me refiero, que cobren directamente y cosas así, ¿sabes? Si no fuera porque AdWords ya existe Claro, o y sea, es de la misma plataforma. sí, bueno, pero a lo mejor nos podrían comprar como su sistema bueno, de... sí, no, Eso sí, eso sí. Oye, hablamos un poco de la historia de la Sí, compañía. venga, va. Porque hemos dicho en el momento álgido, ¿no? En el Sí, pico, has dicho que lleváis 5 años con la empresa. Ujú. ¿De dónde salís? ¿Y qué ha pasado con Streamlabs desde el primer día? Bueno, o sea, nosotros... bueno, yo me junto con mis otros 3 socios en una aceleradora que era V-Booster, que ahora se llama Draper V1, En Valencia. en Valencia, ¿vale? Estábamos haciendo un proceso de aceleración y estábamos... o sea, estábamos solucionando el problema de la monetización en los creadores, pero de manera diferente, ¿vale? En su momento era con una plataforma que llamamos Duely, que era un mercado de valores para invertir en jugadores Vale. y equipos de O sea, esports. tú como fan invertías en el creador. Claro, ¿por qué? Porque había mucha gente que hacía streaming también, que lo que hacía era, a lo mejor se apuntaba a un torneo de cualquier videojuego de competitivo, lo ganaba y entonces lo fichaba a cualquier Vale. equipo y entonces ahí se hacía grande y entonces era como, vale, pues para Esto es- pagarte este acceso al torneo que te lo paguen los fans y Sí, luego... muy creativo, pero muy difícil. Pero muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Entonces lo que hicimos fue, con ese modelo llegamos a la fase final de Y Combinator, que era la entrevista presencial allí. Vale, pero no os seleccionaron. Nos dijeron que el modelo... O sea, nos dijeron, no seleccionamos porque no habéis facturado €1. Porque es como una de las reglas, o al menos era en su momento. Para la gran mayoría. Seguro que hay outsiders que no han facturado €1 y que entraron también en su momento. Y entonces nos dijeron, volver, facturar, y a la siguiente edición os volvéis a presentar y entonces, en principio, hubiésemos estado dentro, ¿no? Entonces, ¿Con quién hablasteis ahí?
Porque ahí había Michael Sable, que no sé si ahora es el CEO, ¿no? No, ya no. Vale, pero este era Ahora founder es- de Twitch, co-founder de Twitch. Y No, este de algo sabe de esto. ¿Twitch pasó por Y Combinator o no? No. Creo que No ya sé, estaba pasó, de pero antes. él No, concretamente sí. Sí, Es sí. co-founder Bueno, de... y Justin Khan. Twitch pasó por Bessemer, que es uno de nuestros inversores. Vale, bueno, no te Luego, adelantes. sí, por Que eso. no entrasteis en Y Combinator. No entramos porque o sea, y entonces lo que hicimos en ese mismo viaje conocimos a Adam Draper, que es el dueño de la aceleradora de Boost VC, y entonces nos Que este volvimos. es el hijo de Tim Draper. El hijo de Tim Draper, ¿vale? Y entonces nos volvimos. Pero Bueno, antes de eso, o sea, Sí. vosotros conocisteis en la aceleradora, ujú, en Valencia. ujú, sí. O sea, antes nos conocíais. Ellos tres sí se conocían y ya habían montado algún proyecto juntos. Por ejemplo, montaron una revista alrededor de Overwatch que se llamaba Overpog, que llegaron a un montón de visitas, incluso que Overwatch les mandó una carta de parada, porque lo que hacían era coger sus personajes y tal y hacer como animaciones con eso. Y entonces no tenían los derechos y cuando se hizo muy viral a través de Reddit y tal, pues entonces ya habían... Ellos tres sí, o sea, estaban trabajando los tres juntos en una consultora, empezaron a montar proyectos y entraron a esta aceleradora. Y yo entré con otro proyecto. Lo que pasa es que con ¿Cuál mi- era tu proyecto? El otro proyecto era Watch Promo, que lo hice con un compañero de la universidad, que era el intentar hacer publicidad a través de WhatsApp y Facebook Messenger, que eran las redes sociales, si se considera red social, que más se utilizan. Ujú. Y era a través de sorteos virales. O sea, virales también porque o sea, era como, tú entras en un sorteo y la única manera de participar es compartirlo con tus amigos. Ujú. Y cuanto más amigos traigas, pues más puntos Que esto ganas y existe. más por... Sí, sí. Esto existe, sí. ¿Cuál es tu Pero no se motivación? hacía con WhatsApp y entonces tú con 2 clics tenías el mensaje escrito y le dabas a enviar y Ujú. entonces podías llegar a un grupo y a lo mejor eran 80 personas y entonces es como que se viralizaba más rápido. Y Vicent, ¿cuál es tu motivación para ir a una aceleradora? En ese momento, sí, yo creo que simplemente, o sea, la que fue nuestra era que queríamos como darle velocidad al proyecto, no teníamos ni idea de nada, ¿vale? Y era como... Porque hasta ahora habíamos estado trabajando cada uno en su casa mientras mi compañero acababa la universidad, pero yo ya me la había dejado, ¿sabes? Y era como... Pongámonos serios, porque además también era como a ¿Tú partir habías de... dejado la universidad? de junio, sí, sí. O sea, yo empecé ingeniería informática y pasando a tercero, o sea, lo que es de segundo a tercero, la dejé porque ya había montado A mí no me algunos señales. proyectos. ¿Qué pasa? No, tú aguantaste un poco más. Yo hice toda la carrera, menos el proyecto final de carrera y un par de optativas. Vale. Sí, sí. Y entonces o sea, la motivación fue, oye, no tenemos ni idea, aquí parece que nos pueden ayudar y podemos tener un sitio donde trabajar juntos, o sea, básicamente. Luego nos dimos cuenta que trabajando juntos no nos llevábamos bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque teníamos o sea, me refiero al final, teníamos una manera de ver la empresa como muy diferente. O sea, lo que era Eso el es lo de proyecto, Watch Promo. Lo de Watch Promo. Ahí te quedas solo. No, claro, y entonces... En la aceleradora estás El- tú ahí solo, no enfadado, pero separado de tus anteriores Claro. cofundadores y te encuentras a unos frikis que están haciendo No, y en una esa misma cosa de... aceleradora, o sea, varios proyectos me dijeron, oye, quédate con nosotros, porque además era el único que hacía como más marketing. Normalmente, o sea, creo que ninguno tenía como una figura de tal. Fue como, oye, quédate con nosotros, me lo propusieron varios, aunque sea para acabar la aceleración y vivir un poco lo que era. Y entonces uno de ellos fueron Alberto, José y Javier, y me uní con ellos y dije, no, vamos a probar 15 días a ver si trabajamos juntos bien y tal, y hasta ahora. O sea. Pero eso era la otra idea, ¿eh? La de Sí, sí. agencia de valores o como se diga. Eso es. Ellos están validando ese de creadores. problema. ¿Y cuándo de la manera. dejáis de hacer y os ponéis a hacer Streamloots? Cuando volvemos de Y Combinator, como tenemos que validarlo, y hablando con la abogada a través de Acelera y tal, fue como necesitas una licencia, necesitas tal, porque claro, eran inversiones y todo esto. Entonces tratamos de pasar ese mismo concepto, pero algo más terrenal y cambiar las acciones por cartas virtuales y que se compren de manera diferente. Y entonces en 2 semanas dijimos, vamos a lanzar porque tenemos que validarlo. En 2 semanas mandamos 50 emails, 3 creadores nos aceptaron con un PowerPoint, lanzamos 3 landings utilizando lo que es ahora nuestro competidor para mandar las alertas por pantalla, conectado con su PayPal directamente y el primer día, el 6 de enero de 2018, nos facturamos como 300 euros o algo así. Pero más allá... El día de Reyes. El día de Reyes lanzamos, sí, sí. Y pero más allá de facturar, creo que un par de cosas que nos fueron que 2 creadores, viendo a una de las chicas que había lanzado, dijeron, yo también quiero usarlo, porque la habían visto en streaming. Y entonces eso ya dijimos, hostia, Aquí hay algo. puede ser que haya algo, al menos hay otras 2 personas interesadas más allá de las que hemos llegado. Y entonces ahí ya empezamos. Y entonces... Y hasta aquel momento, ¿quién había pagado la fiesta?
Nosotros, o sea... Es que era todo gratis, ¿no? Trabajabais gratis. Claro. Sí, claro, o sea, era... Cuatro ¿Y la muy aceleradora? jóvenes, ¿no? Por lo que Claro, has dicho para de los jóvenes era universidad y justo tal. periodo de verano, de vacaciones. Bueno, yo... O sea, ¿Y la aceleradora? ¿Cuáles eran las condiciones de la aceleradora? si no recuerdo mal, creo que era... Se quedaban un 10%. Claro, porque tú entras a la aceleradora era sin SL, o sea, tú montabas la SL durante el proceso de aceleración y todo el rollo. Y si no recuerdo mal, creo que era un 10%. No sé si creo que era valoración de 100.000, o sea, era un 10%. Y ellos te daban como 10.000 euros que tú luego se los pagabas en concepto de la formación. Perfecto. Y con esto se quedaban el 10%. Algo así era. No Pero recuerdo igual muy no, bien. no hubieras descubierto esta oportunidad sin pasar por ahí, ¿no? No, totalmente. O sea, me refiero que al final a priori es muy fácil decir, oye, Sí. O sea, a todo eso lo no pasado, está- a todo dices, lo pasado. "Hostia". Pero Todo claro, es a todo lo muy pasado caro. también es... Igual no estuviésemos aquí si no hubiésemos pasado por ahí. Claro, claro. Entonces... Pero claro, en aquel momento el negocio era otro, ¿no? No, claro. Era y otro. además Entonces, tú entrabas ahí con un PowerPoint. O sea, no entrabas y ni cuando siquiera con hacéis este proyecto... pivot bestia, Ujú. ¿montáis otra SL o mantenéis la SL? No, la misma. Vale. Ujú. Porque esto podría ser, ¿no? Sí. O sea, pero, Sí, porque no pero tenía ninguna propiedad intelectual Claro, no ni había ninguna nada, nada. no había Eso nada, se de podía hecho. morir y montar otra y decidís continuar. Eso es. Vale. Sí, porque además lo hacemos Bebooster- con ellos también. O sea, el Ya. proceso de Os del ayudan a pivot también lo pivotar. hacemos con ellos. Ya. O De- sea, ellos han mantenido hasta el día de hoy acciones de la empresa. Sí. Un 10% Sí, sí. que se ha ido diluyendo posteriormente. en Bueno, la y ronda. luego cuando cambiaron, bueno, creo que con Bebooster también, y cuando cambiaron Draper Big One han hecho también los follow-ons en las Vale. rondas. O sea, Pues siguen sí, siendo, el 10, algunos. siguen siendo el 10%. Creo que no, creo que un poco menos, pero no la dilución de todas. O sea, Vale. aparte, o sea, que luego sí que han puesto dinero, o Sí, sea, sí, sí. en posterior etapas. Y luego la conversación entre los 4 founders de, oye, aparece una persona nueva, ¿cómo repartís el pastel? Esto, o sea, voy a ser 100% transparente, ¿vale? Porque esto fue o sea, claro, yo empiezo a trabajar con ellos para, en plan, acabar la aceleración y, claro, ellos tres tenían a partes iguales, ¿no? Y entonces cuando ya llevamos un tiempo, lo hablamos y me dijeron, vale, te vamos a dar, creo, si no recuerdo mal, un 2% en Phantom Shares, con una serie de condiciones y tal. Cuando ya nos vamos a Estados Unidos, un 2 o un 4. Cuando nos vamos a Estados Unidos, que fue el 12 de febrero porque entramos en la aceleradora de Adam Draper en Bush VC, o sea, un mes después de lanzar, cuando vamos allí yo tenía otros proyectos que los tengo que dejar de lado. Y entonces allí, además me acuerdo que lo hablé con otros compañeros de la aceleración de, oye, ¿cómo abro este melón? En plan, creo que tengo No es fácil este melón. creo que tengo poco porcentaje, ¿no? Y entonces era como, o sea, no que tengo poco, sino que mi 4% versus el 30% que puedan tener cada uno, la diferencia es muy grande, ¿no? Y entonces sí, era un 4 seguro. Y entonces les reuní y mis compañeros de aceleración me dijeron, ábrelo cuanto antes. O sea, aunque estés allí, ábrelo cuanto antes, porque cuanto antes Cada se abre día es la más cosa, caro. mejor. Y entonces O hablé no, con o ellos. no. Spoiler. Hablé con ellos y le dije, oye, creo que... O sea, ya llevamos tiempo trabajando juntos porque esto empezó en julio con los pivots anteriores y tal. ¿Qué os parece si en vez de un 4 tengo un 8, que realmente es 1 y pico menos de cada uno, y ya me refiero, pues la diferencia no es tan grande o lo que sea? Y entonces ellos se reunieron aparte y entonces en ese momento, como nunca habíamos trabajado juntos, me dijeron, sí, pero nos gustaría... O sea, no te podemos dar lo mismo que nosotros porque no, o sea, tenemos algunas dudas todavía, no sabemos, o sea, nunca habíamos trabajado contigo. Pero, y algunas cosas, o sea, esa conversación la recuerdo perfectamente porque fue, queremos que mejores esto, que fue una conversación que si no seguramente nunca se hubiese dado, y lo aceptaron el 8%. Y yo estuve con ese 8% siempre, hasta que llegó un día en la oficina, igual era 2020, principio de 2020, que ellos se habían reunido por su parte. Y entonces me pusieron una reunión que dije, uy, esta reunión a mí no me han comentado nada, lo que sea, los 4. Como a Julio César cuando le reunieron todos en el Senado. No, y fue para decirme que habían hablado entre ellos y que estaban de acuerdo en que los 4 tuviésemos lo mismo. Entonces, del ¿Cuánto 8... era lo mismo? O sea, en ese momento, o sea, no recuerdo si ya habíamos hecho la ronda de Samaipata, que spoiler, o no, pero vamos, o sea, para que los 4 tuviésemos el mismo porcentaje. Vale. O sea, sería un 25. Ah, no, O sea, porque sí, no, claro, diluidos, porque como ya menos había entrado dilución. aceleradora, por eso digo Sí. que no sé exactamente en Sí, ese momento. ponle Y un 20.
Y desde ese momento... Hostia, que esto es interesante esto, ¿eh? Es muy interesante y por eso siempre lo cuento de forma totalmente transparente, porque es poner en valor lo que hicieron mis socios. Bueno, y algo harías tú, ¿no? Para que te ofrecieran Claro, esto. ambas cosas, que es como yo solo, o sea, lo pedí una vez y con eso yo ya estaba tranquilo. De hecho, cuando lo hablaba a lo mejor con la familia, con los amigos o que sea, era como tú tienes muy poco respecto a ellos, trabajas como lo mismo, o sea, al final ya estáis full time a esto, cobráis lo mismo, etcétera, etcétera. Pero esto dio y o sea, yo estaba cómodo porque era como si sale bien, pues va a salir bien para todos. Y ellos, yo de alguna manera, pues lo recompensaron en el futuro sin que yo lo pidiese. ¿Y los roles cómo los repartisteis? Alberto es el CEO, ¿no? Alberto es el CEO. Josemi fue el CPO y el que luego hizo más de Product Manager y también era developer. Javier fue el CTO, bueno, es el CTO. Y yo el CMO. Entonces era como... ¿Y mantuvisteis estos mismos títulos siempre? Sí, bueno, excepto que luego en finales de 2020 o 2021 fichamos un VP de producto y Josemi pasó a ser PM. Vale, No o sea, lo quiso- fichasteis no- por encima, ¿eh? Sí. O sea, fue un cambio de... A ver, teníamos Cs porque todo el mundo se pone C cuando no tiene ni puta idea. Luego- Por una parte, los títulos son gratis, entonces los regalas muy Eso generosamente, pero luego cuando quizá necesitas más experiencia, No, y eso tuvimos tienes una- que cambiarlos. claro, correcto. Y Tienes tuvimos que una aceptar que conversación y lo que era ya CTO está. de una empresa de 10 quizá no es CTO de una empresa de De 1000. hecho, yo siempre lo decía, es decir, a mí me pone CMO porque me lo puse desde el primer día porque era un pringaguillo y, y me pensaba que era algo, pero era como el día que tenga que venir alguien porque yo ya no dé más o no pueda darle a la compañía lo que necesite, pues que venga y Pero que lo sigue ponga. siendo el CMO. Sí, sí. No ¿Cómo- se ha dado el caso. ¿Cómo ha evolucionado a partir de ahí? Y a nivel de funding, por ejemplo. ¿eh? ¿Estabais en Estados Unidos? O sea, pivotamos el 6 de enero, entramos en la acelera y el 12 de febrero teníamos que pasar allí a vivir tres meses. Luego, ahí, en el Demo Day, conseguimos levantar un par de tickets pequeños de fondos de allí, que lo que nos hacen es validarnos las valoraciones que aquí nos pagaban, y entonces al volver aquí con fondos americanos que ya te han pagado la valoración, entonces aquí ya. Entonces ahí cogimos como $500,000, como si dijéramos una presidio o algo así. Eso fue 2018. Inicio de 2019, en febrero, hicimos a nivel de funding todo, y luego ya, si queréis, vemos otras cosas. Levantamos, como si dijéramos, una serie seed con Samaipata de 1 millón más los follow-ons y demás. ¿Serie SIT, ¿le llamasteis? Sí. Ujú. Y luego en 2020, en agosto de 2020, la Series A, o sea, simplemente por de unos 4 millones con Bessemer, con el CEO de Shopify, el CEO de Yelp, el CEO del Dingogo. En Crunchbase Indigo. pone 5,6, no sé por qué. Porque son dólares. Sí, euros, el cambio dólares. de Vale, euros, dólares, vale. sí. Luego hay alguna cosa que es en secundario de otros inversores. ¿Vendieron inversores del principio? Sí, porque hubo una vez que no lo conocíamos de nada, no sé cómo nos conoció, nos puso 10.000 euros y luego acabó saliendo, o sea, cosas así. Una persona que no conocíais, ni os conocía. Os dio 10.000 euros. Es lo típico que pasa siempre. No, pero me refiero, pues a través de estar en la aceleradora y tal, no sé cómo no sé Ya. si pichando en algún lado o lo que sea. Fue como esto es algo que siempre había querido montar o lo que sea, oye, ¿qué os parece? Y en ese momento, claro, no tenías... ¿Erais SL española? Sí, fuimos SL española. O sea, este invirtió en una SL española. Un tío- ¿Sois el español todavía hoy? No. Ah, O sea, ahora somos corporation y Delaware. tenemos un establecimiento permanente en O sea, España. ahí en Vale. ese momento ya hicisteis... O sea, Samaipata invirtió en Delaware. No. O sea, mi parte invirtió en una SL. Vale. Y el señor americano de 10.000 euros invirtió en la SL española. Sí, sí, porque Que es fue al principio. dificilísimo Bueno, era de, para un era de americano. UK. Por Era eso. de UK, sí, sí. Ah, bueno. Y con Bessemer os hicieron cambiar, os hicieron redomesticar a Bueno, Delaware. o sea, nos lo hicieron, ¿vale? Pero nosotros, o sea, cerramos creo que la operación en agosto. Ujú. Agosto Bueno, joder. del 20. En agosto del 20, que bueno, en junio, julio ya estaba más o menos cerrado, y le dijimos que nos diese tiempo, o sea, que nos diese el dinero en agosto y que se fiase de nosotros que íbamos a hacer la redomesticación antes de enero. Y si no, pues había una serie de penalizaciones y tal. Pero claro, si teníamos que hacer ¿Y primero pasó? la ¿Os dio el Sí. dinero y lo hicisteis antes Sí, de sí, enero? lo hicimos sí, sin ningún problema. No Pero es fácil, la redomesticación. No es fácil la No, redomesticación. no, para nada. Lo que pasa es que la CFO que teníamos y la abogada, vamos, se lo comieron todo con patatas. Ujú. De hecho, cuando he comentado este proceso con otros emprendedores No, es muy por eso, jodido y se por eso. sorprenden de lo rápido que Nosotros lo hicimos, lo bien que lo hicimos hicimos. en 2010 o 11. ¿11?
En otra compañía, ¿eh? En otra compañía, si Factorial no existía, en Redwood, y tardamos un año y nos costó cientos de miles de Nosotros euros. lo hicimos como en menos de 6 meses. También sería igual otra fase. Era otra fase en cuanto a que nadie lo había hecho casi y los No, abogados no aparte. tenían ni idea. Claro. O sea, era este tipo de fase. ¿Y cómo evoluciona la empresa? Va creciendo, Claro, o sea, más dinero, más equipo, más eso es, streamers, eso es. más Llegamos revenue. a tener como unos 45 empleados o algo así, ¿vale? Eso fue En Valencia. en Valencia. O sea, al principio teníamos oficina en Valencia, luego cuando saltó el COVID, pues nos fuimos todos a remoto, y como ya empezamos a contratar en remoto, porque además la pandemia es algo que a nosotros nos vino bien, y con eso también hicimos la ronda de Bessemer, entonces ya tuvimos que quedar todo el mundo en remoto. Y entonces, en 2022, o sea, el año pasado ya, teníamos que... Era nuestro siguiente hito para volver a levantar dinero, porque queríamos seguir creciendo, porque al final, con los datos que hemos hablado antes, es un negocio para que salga rentable de mucho volumen, y entonces siempre hemos apostado por el crecimiento antes que la rentabilidad. Y entonces cuando fuimos, nosotros teníamos planeado levantar la ronda en alrededor de mayo-junio de 2022. Empezamos en marzo, evidentemente, y no lo conseguimos, a pesar de... O sea, hablamos con más de 100 fondos, incluso... ¿Y la anterior ronda, la Serie A, con Bessemer, habíais hecho mucho pipeline? ¿Habíais pichado mucha gente? ¿O fue casi un match desde el principio con Bessemer? Rechazamos otros term sheets. O sea, tuvimos un term sheet anterior que lo rechazamos, y luego con Bessemer fue un match, pero no ¿Quién llegamos llevaba a hacer el fundraising de vosotros? Alberto. Cuatro? Alberto. De hecho, con Bessemer, con Jeremy, que fue el partner que nos invirtió y es la persona que está en el consejo, que está también en el consejo de Shopify y de Pinterest, fue como, voy a Europa. Voy a Europa, no. Sí, voy a Europa, estoy en Berlín mañana. Y fue como, bueno, pues mañana nos vemos en Berlín, y fue buscarte un vuelo Valencia-Berlín para el día siguiente e ir a tomar un café con Jeremy, y ahí surgió todo. Ostras. Porque Bessemer no ha hecho Berlín. muchas inversiones en España, ¿no? Somos la primera. Vale, es que lo estaba intentando buscar Sí, en sí, Crunchbase, pero estoy tardando mucho. Somos la Además, primera. creo Y que no no sé me si han sonaba hecho luego, ninguna. no sé si luego han hecho, Ya, pero a mí no me éramos la suenan. única, incluso de las pocas de Europa. ¿Cómo llegáis a ellos? Creo que fue a base de puerta fría por LinkedIn, si no recuerdo mal. Y no nos habían contestado 3 veces, y una vez nos contestaron. Y fue como, voy a estar en Berlín Vale, mañana. sí, y fue sí. como si... De casualidad ve el mensaje y dice, mira, un europeo, voy a Europa. Algo así fue, sí. Sí, Y luego surgió, y además tuvimos la negociación. O sea, fue dura en el sentido que era como, nosotros si no invertimos más de 8 o 10 millones no ponemos miembro en el consejo, y fue, no, es que si tú no estás en el consejo no invertí, ¿sabes? Como ahí Alberto la verdad que lo negoció muy bien, y Jeremy, vamos, nos sigue apoyando, y ha sido un acierto entre total. comillas, ¿no? Porque no has Bueno, dicho sí. que luego no... Sí, sí. Ahora llegamos. Y una cosa, y en esta ronda de Series A entró otra gente, ¿no? Entró entre ellas Tobias Lucke, Sí. que es el fundador de Shopify. y CEO de Shopify. Entró el CEO de Shopify, el CEO de Yelp, CEO de Indiegogo, luego el CEO de un estudio de videojuegos, y Lijin, si no recuerdo mal. Ujú. Y esto es un network que tiene Que Bessemer. tiene Bessemer. Vale. O sea, bueno, sí, Sí, nos dijo... Bessemer ha invertido en Shopify, Claro. en Indiegogo, Sí, sí, sí. en Yelp, Sí, en sí, sí, Twitch. Sí, de hecho. O sea, no es entonces, una decisión ahí proactiva que... No, eso Bueno, traen los VCs. ellos nos dijeron, ¿a quién te gustaría? O sea, en plan, si te tuvieras la carta a los reyes, ¿no? ¿A quién te gustaría? Entonces dijimos unos cuantos, y a través... De hecho, creo que con Lijin no sé si habían coinvertido, pero nos pusieron en contacto y lo conseguimos también. ¿Y luego se involucran esta gente? Bueno, esta gente, yo recuerdo que el CEO de Shopify, Tobias Ludke, le dijo, sí, voy a invertir, no hay ningún problema, pero que sepas que tengo 1 hora contigo al mes. O sea, ya está. A partir de ahí, utilízala Bueno, como todavía quieras. No está mal, ¿eh? todavía 1 hora. bastante. O sea, lo que me sorprendió era como lo estipulado que lo tenía, y Bueno. lo bien bajado a tierra que lo tenía, de tengo tanto tiempo, y a partir de ahí tú ya lo utilizas Y os como la ha dado quieras. la hora. Cuando la hemos necesitado, sí. Bueno, en 2022. Bueno, vamos a 2022. ¿Qué pasó en 2022? O sea, vale, año donde cae, en Claro. marzo concretamente, cae todo Nosotros el nos mundo planteamos la financiero. ronda, y entonces con el board, el último board, dijimos, bueno, ¿qué condiciones necesitamos para poder volver a ser invertibles y volver a levantar más dinero, ¿no? Y dijimos, bueno, una de las cosas que llegamos a un consenso un poco era, vale, pues tengamos 6-7 meses seguidos de crecimiento 10% month over month en GMV, y una serie de métricas, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar a saco.
Bueno, como antes, pero me refiero ya con... ¿Y ya no cash tenemos burn? más... Cash burn, porque no es solo, y especialmente desde el 2022, o sea, siempre, pero desde el 2022, crecimiento tiene que ir contrastado con el burn. Claro, el ban nosotros teníamos claro que llegaba hasta julio. Por lo tanto, la ronda teníamos que hacerla en mayo o junio como tarde. O sea, en marzo decidís que tenéis que hacer una ronda No, porque- lo decidimos antes, lo decidimos como en agosto o septiembre. del año anterior. Sí. Vale. Sí, ahí ya preparamos diciendo, oye, en pero el esto era futuro... 2021. 2021. 2021 bien, todavía era un buen momento para levantar. No, claro, pero ahí decidimos, oye, cuidado que de cara al el primer half, o sea, la primera mitad del año siguiente, vamos a tener que levantar ronda, vamos a preparar la compañía para levantar ronda. Pero dices que en mayo, junio os quedabais sin cash. El del 2022. Vale, Por eso teníamos muy que... justo levantar la Sí, ronda. En fuisteis marzo, tarde a levantar pasta. si os quedáis sin cash. Hombre, el en marzo mayo. vais a levantar pasta y os queda dinero hasta mayo. No se va con 2 meses de runway a levantar una Es serie muy A. poco tiempo, ¿eh? Bueno, o sea, me refiero, o sea, eso ya es con ya directo. Antes siempre hemos ido a hacer cosas. O sea, de hecho, todos los. O sea, con Samay Pata y Apurasteis todo mucho, apurasteis mucho. Bueno, eran 4 meses. Ujú. Apurasteis mucho. Pero, ¿por qué en agosto? O sea, 4 meses para tener un term sheet firmado. Ni Ya. siquiera. Porque luego, si tienes un term sheet firmado, los inversores actuales te hacen el. O sea, puedes O sea, negociar lo- que te hagan el follow-on antes porque ya la tienes. ¿Sabes? Si la due diligence se alargase o lo que sea, pero nunca habíamos. O sea, con BSMR, por ejemplo, la due diligence también fue muy rápida y fue todo también muy, muy rápido. ¿Cuáles eran los economics que tenéis antes de la serie A? A nivel de facturación y burn, básicamente. ¿Te acuerdas? Si te acuerdas, ¿eh? O sea, la facturación en 2019 o sea, en 2018 fue $180.000 en total. En 2019 fue 1.400.000. ¿Vale? En 2020 fueron ya 3.800.000 y luego 4 millones y 5. Aprox. Vale. Y la ronda la hicisteis después de... En los, En 2020. o sea, en los 3 y pico millones. Sí. Ujú. Vale. Y O sea, ahí en- venís de un crecimiento chulo. Sí, sí. Y en 2022, de hecho, o sea, la proyección eran 8. Lo que pasa es que nos hemos quedado en 5 porque luego pasó lo que pasó. Entonces, preparamos la compañía para es decir, ¿qué necesitamos cumplir para ser invertibles? ¿No? Y entonces era los 6 meses, 7 meses, y entonces nos pusimos en abril o mayo, habiendo crecido en la facturación mensual más de un 100%, y entonces pensábamos que teníamos las condiciones perfectas. Ahí todo el mundo en el board está contentísimo porque era como estas condiciones hasta ese momento hubiésemos levantado la ronda sin ningún problema. De hecho, fue un choque bastante grande también, más incluso para ellos que para nosotros. ¿Y ellos se comprometen a hacer prorata? ¿Los fondos? ¿A meter su parte? Eso no, o sea, no lo sé seguro, pero nuestra... ¿Tú estás en el board? Sí. O sea, bueno, estoy como... O sea, no estoy... son 4 en el board, que son 2 fundadores, que no soy yo, 2 Eres inversores. observer. Soy observer, eso, que no me salía la palabra. Ujú. Entonces, ¿dónde me había quedado? No, yo te Sí, pregunto, los existentes. ¿por qué no? O sea, ellos dijeron, vamos a hacer prorata, vamos a poner nuestra parte. Normalmente siempre lo habían puesto. Lo que pasa que, por ejemplo, una de las cosas es que los fondos españoles que habíamos metido de Draper B1 y Samay Pata, lo habíamos, o sea, por ejemplo, con Samay Pata fue con el fondo 1 y ya no tenía dinero en la siguiente serie, que era la que íbamos a hacer ahora. Hasta entonces sí había puesto la prorata, si no recuerdo mal. Y entonces no te puedo invertir con el fondo 2 porque entra en conflicto de interés, y ahí hay una serie de aprendizajes que hemos hecho. Curioso el conflicto de interés. Sí, no, o sea, no sé por qué no pueden invertir en las compañías del fondo 1 con el dinero del fondo 2. Normalmente está en los estatutos de todos los fondos. Yo, sin ser un abogado, también te digo que en algunas compañías de repente esto no es un problema. Y a veces sí Puede que es un ser, problema. puede ser, O sea, sí, yo creo sí. que hay una parte que es una carta que usan No, para, totalmente, pero para de hecho, excusarse. por ejemplo, Samay porque a Pata- veces este problema no existe. Esto es Samay lo Pata único ha puesto que sé. más dinero No del en que Samay tiene Pata, en VCs en general. por tesis, Ujú, en nosotros. ujú. Pero creo que ya... Tienen tesis y tienen conflictos y a veces se saltan las tesis y a veces... Totalmente. Insisto, no Samay Pata, sino No, los no, VCs en general. Totalmente, o sea, Ujú. 100%. O sea, Ujú. me refiero al final. Pero bueno, y nosotros nos hemos dado Os cuenta dijeron que se había acabado el fondo y se había acabado el fondo. Eso es. Entonces, cuando fuimos a levantar dinero con las condiciones que eran en cualquier otro momento, o hasta ahora de los últimos años, como muy buenas,
empezamos a recibir no, nos esperamos después de verano porque había Pero estallado. ¿teníais planteabais una valoración en concreto o ibais ahí a decir Empezamos con lo que queríamos. ¿Qué decíais? ¿Cuál era el objetivo? Al O sea, VC, con ¿qué nuestro le objetivo. decíais? ¿Vale? O sea, nuestro objetivo era, creo que era levantar pues, 8 millones a cierta evaluación. Hasta entonces habíamos levantado 3 en la última ronda, entonces era como el siguiente. Tamaño de el ronda siguiente era 8. Con unos revenues reales de más o menos 1 millón anualizado. Ujú, ¿Vale? correcto. Bueno, no es una locura. Y entonces, como crecimiento empezamos y a tal. recibir noes, fue bueno, pues vamos a bajar. Vamos a pedir 4 o vamos a pedir... y al último momento fue, vale, la gente que nos había puesto term sheets con Bessemer, que los En la habíamos serie A. rechazado, Ujú. vamos a decirle, vale, te dejo ese term sheet a la misma valoración que entonces. El mismo, ¿eh? La o sea, mis- extensión de la serie A. Extensión de la serie A. ¿Qué valoración era? No lo recuerdo. O sea, que igual era, no sé si 30 millones o algo así. No lo sé. O sea, puede que Vale. me esté equivocando. O sea, las mismas condiciones que la serie A, siendo la compañía mejor en todos los números, en cuanto a equipo, en cuanto a todo. Y entonces tampoco. Me parece Tampoco. muy heavy los fondos que te decían, oye, te pondré pasta después del verano, cuando ven que tienes un burn y tienes un cash flow. Claro, o sea, ellos te decían, es que ahora no voy a tomar no voy a tomar la decisión por todo lo que está ocurriendo a nivel global, la caída Sí, en pero bolsa, nosotros también la nos lo guerra. decían, ¿eh? Ya, pero es que Y era es como pero nosotros- no teníamos un cash flow, un runway tan No, corto. no. Pero quiero decir, o sea, que te digan que no, pero que te digan no. Ven dónde está el cliff, donde mueres, y te dicen, si después de verano... Sí, sí. te Claro, damos la empezaremos pasta". a Es como tomar decirle a una decisiones persona que tiene después de verano. 97 años, decir, no, de aquí 20 años nos iremos Total. juntos al Pirineo. Claro, y dices, nuestro- lo nos siento, parece pero alucinante. yo no estaré. En nuestro caso era, en plan, es que a lo mejor después de verano ya no nos da. O sea, manteniendo Ya. la compañía tal cual como la estás Ya. conociendo a día de hoy. Ya. Total, se acaba el dinero. No, entonces lo que hicimos fue... Y teníamos- Bessemer, porque Bessemer es un fondo que tiene una reputación y todo. O sea, como... Sí, que tiene 2 ¿Y billions. le habéis dicho, Bessemer, dame 1 millón? Sí, correcto. Y te ha dicho no. Y él dijo que no podía porque No, ellos... no podía, no. Te ha dicho que no. Bueno, o sea, nos ha dicho que no porque tenía que dedicar el dinero que tenían a las compañías que están por encima nuestro. De su Joder, pero su un fondo. millón. Ya, Dame ya. un millón. Pero decía, Pues un fondo de o 2 sea, billion, ¿no? Nuestro partner decía que sí, pero decía que no se lo iban a aprobar por la situación general. Es muy heavy esto, ¿eh? 14 billion raised en total. 14 To- billion o sea, en raised. total. Bessemer 12, que no es este es el fondo de hace medio año, son 4 billion. Bessemer 11 son 2 billion y medio. O sea, 2 billion, sí. 1 millón es muy poco dinero. De hecho, 3 millones era muy poco dinero. 3 millones O sea, es muy poco Yo creo que en dinero. estas cosas se ven un poco Los fondos. colores. Los colores. O sea, son momentos, Sí, sí. son los momentos donde se ve la verdad. Total. Cuando va bien no se ve nada, Total. ¿no? Pero en estos momentos, oye, nosotros, mira, en esto tenemos mucha suerte. O sea, Tenemos mucha suerte. Nosotros estuvimos en este 2022 igual haciendo fundraising, pero nosotros nuestros fondos nos dijeron, mira, si todo falla, aquí tienes la pasta, Sí, ¿sabes? sí. Claro, pero en nuestro caso entiendo que como modelo de negocio y todo, pues es algo mucho más riesgoso. O sea, por los economics tampoco son O sea, iguales. ¿tú crees, que igual es también, otra fase ¿tú crees que también. también se ha deshinchado, no sé si se puede decir esto en castellano, el soufflé se ha desinflado de lo del streamer, el creator y tal, que quizás estaba más de moda hace 2 años y ahora hay más incertidumbre? ¿O no? No sé si el streaming en sí, pero a lo mejor sí. O sea, ya empezamos a ver artículos y gente opinando que a lo mejor la Creator Middle Class, que era por lo que nosotros apostábamos y lo que queríamos ayudar a construir, etcétera, que puede que nunca exista y que pase más como los músicos o los artistas que... Y que quizá era un tema de COVID y que después del COVID la gente sube los tipos de interés, les suben la hipoteca y tiene que buscarse un trabajo y se acaba lo del Por ejemplo, creator. o lo que sea. Sí, y, sí. y toca ir No creo que se a... acabe lo del creator, ¿eh? Pero el tema es si da los economics para generar un Eso super es, negocio. Eso es. Ahí, O sea, esa es la y un pregunta. negocio que luego pueda valer lo que sea, porque es lo que le interesa a los VCs para luego poder venderlo o lo que sea. Sí, sí. O sea, ese es el punto. Y entonces os empezáis a quedar sin caja Claro, y entonces y nosotros recortáis a saco. Claro, o sea, ahí empezamos a valorar varias cosas. Oye, recortamos la mitad, recortamos el 80, pero es que no daba. Entonces lo que hicimos fue un ERE completo de la compañía y que la compañía se quedase con algo de caja para poder sobrevivir, para no ir a un concurso de... Para de pagar acreedores. servidores. Bueno, sí, y para poder mantener la plataforma operativa. Y luego sí que es verdad que con la caja que quedó finalmente y con lo que hemos ido haciendo, porque claro, ya entrábamos en rentabilidad. ¿Y tenéis pasta para hacer un ERE? Porque un ERE no es barato tampoco. Sí, o sea, teníamos todo calculado el día que teníamos que hacerlo para poder... Si teníais justo el dinero del ERE y 4 duros más. Correcto.
Y en nuestro momento siempre fue que la compañía siguiese operando para poder estar en el juego, porque también otra alternativa fue intentar vender la compañía con una acqui-hire o lo que sea en estos momentos. Sí, pero si te quedas sin caja a mitad de la negociación, te joden. Sí, no, pero el punto era que, o sea, como oportunidad era como muy interesante, pero todo el mundo estaba haciendo despidos y entonces como no puedo estar haciendo despidos a la vez que comprar una compañía. Y en la hora esta de con Tobías, no le podéis decir, oye, Toby... 1 millón, que también es muy poco para él, que tiene más assets que Bessemer. O sea, toda esta gente que estaba aquí con Business Angels, no sé. No. O sea, no lo pusieron. O sea, lo intentamos por todas y por todas al final. Yeah. Porque al final era como, bueno, a lo mejor no los 8 que esperábamos, no los 4 que bajamos, pero 1 millón. 1 millón. Un millón y seguís, aguantáis, exacto, recortáis un poco, eso es, aguantáis eso la es. tormenta. O Tim Draper, que monta fiestas que seguramente valen más. Sí, o sea, me refiero a nada, ninguno... O sea, porque siempre... O sea, todo era... Si no viene uno que lo lidera, yo no lo pongo. Cobardes. Es decir, yo te puedo poner 500.000, pero siempre que venga alguien y que ponga más que yo, o sea, que lo lidere. Entonces, como no encontrábamos a alguien que lo lideraba, nadie lo ponía. Así todo. O sea, todas las conversaciones eran así. Está un poco racional esto. Está un poco racional. No, es que yo me he dado cuenta, o sea, lo que he aprendido, y evidentemente todo esto sacado por nuestra experiencia, es que igual que cuando cerramos la ronda con Bessemer, a la semana siguiente nos llegaban propuestas de te pongo más, a la valoración que tú quieras, a lo que sea, Totalmente. pues ahora es todo lo contrario. O sea, igual que el FOMO mueve para una cosa, es Totalmente. como más emocional que racional. Mucho más. Mucho más. Mentalidad de ganado se dice, ¿no? Esto. Totalmente. Y entonces, claro, ahora que todo el mundo deja de invertir, todo el mundo está pensando en qué pasa, pues yo tampoco me muevo. Y si no viene alguien... Y es una espiral. ¿Y en España no había nadie que quisiera hacer un bridge round o una ronda baratita? sí, una ronda barata, quedándose un porcentaje muy alto de la compañía? No, o sea, cero. intentamos de todo. De todo, o sea... Y entonces, nada, hicimos este proceso, la compañía siguió, luego con el dinero que quedó recuperamos a 3 trabajadores y ahora seguimos operando y ahora hemos vuelto... O sea, ¿Sois claro, rentables ahora? Sí, porque lo que queríamos ver era hasta dónde caía el negocio sin nadie operándolo. Entonces, claro, con esta parte de Como la viralidad... Como Twitter. Un poco así. Con esta parte de la viralidad del modelo, claro, igual no nos había servido para crecer a los ritmos que queríamos, pero sí para mantener el negocio. Entonces, estábamos en 600.000 y pico de facturación y caímos a 300.000 y ahora pues septiembre, ¿Por qué octubre... caísteis? ¿Por qué? Por todas las acciones que hacíamos a nivel de crecer, a nivel de crear excusas para vender, a nivel de todo lo que hacía el equipo. Pero los streamers que habían comprado, ¿no? Vuestro sistema y los cofres y tal, ¿por qué dejan de utilizarlo? Bueno, o sea, hay que estar ahí insistiendo. No, lo que pasa es que estábamos invirtiendo mucho en creadores nuevos para crecer y normalmente... Ya, pero 600.000 habrá euros mucho churn. No, pero el primer mes también normalmente es cuando más facturas porque es todavía más la novedad y entonces claro, todo eso lo quitas. O sea, no hay lo una quitas de recurrencia golpe. estable en realidad. Correcto. Claro, antes no hemos hablado de los cohortes, pero bueno. Vale. Y entonces, claro, Quizás lo que vio el VC también. De repente vio los cohortes. También. Bueno, o sea, yo creo que es un poco todo, porque al final es A ver, si hubiésemos sido una compañía tremendamente de la hostia, o sea, lo hubiésemos conseguido. O sea, al final La tesis se la pasan por el forro, el conflicto también. Sí, pero fue un año muy arbitrario. ¿eh? Claro, o sea, me refiero que al final era como... Pero bueno, entonces salvamos la compañía y ahora, bueno, pues estos meses hemos conseguido volver a retomar la compañía, volver a crecer, evidentemente no a los ritmos que buscábamos antes, pero que al menos parar la caída y volver a eso. Y en eso estamos. Ahora es una compañía completamente rentable. ¿Cobráis los socios? No. Los 4 fundadores ahora mismo no estamos cobrando. ¿Y de qué vivís? ¿Cómo vivís? Bueno, estamos ayudando a otras compañías, o sea, porque al final hay que... Tenemos unas malas cosas de comer y pagar alquileres. Bootstrapeando, ¿no? Sí, o sea, estamos como una fase así ahora. ¿Pero capitalizáis de vuestros salarios de alguna forma? ¿O? No, o sea, ahora mismo nada. ¿Y el board? ¿Y el board qué dice con todo esto? Pues, por ejemplo... Se aplaude, entiendo que... Claro, bien. Muy bien, chaval. Claro, estamos teniendo como mucha paciencia, que muchas gracias por... lo que ha dicho Bernardo es interesante. Esto apúntatelo, porque o sea, tú puedes dejar de cobrar, pero decir, no, mi salario es, me invento, 50.000 euros, no los cobro, pero la empresa me los debe. Y se convierten en equity a valoración de derribo, porque la empresa ahora casi no vale y tal. O sea, eso es una de las cosas que nos dijeron. Cobrate esto, aunque sea con sueño. Sí, totalmente. Y no sé en Estados Unidos cómo se llamaba la palabra correcta, o sea, concreta, porque era que si la compañía te lo debe y tú vendes la compañía,
la compañía que la compra te tiene que pagar el salario de todos estos meses. Es como no sé si como un pagaré o algo así. Una aquí en deuda, España. sí. Sí, una deuda No sé. a nivel salario. O sea, es que no es una deuda de un Esto es préstamo. un camino ni nada. que es un reconocimiento de deuda. Eso es. Pero otro camino es generar un equity, o sea, generar un valor en equity con un EV ratio, que es un valor de diferencia de la valoración, que te haga capitalizar tu trabajo. Y como unas ejecutivo. phantom shares. Como Sí, dices, no tengo salario, pero tengo unas phantom que entiendo, shares. pero que o sea, no lo Ya. habíamos planteado. O sea que. Bueno, De hecho, mira, es algo consultoría que me llevo. gratis aquí en el podcast. Vale. ¿Y ahora cuánto estáis facturando? Ahora estamos facturando, creo que diciembre ha sido 330.000 o algo así. Claro, eso se queda. Eso de GMV, o sea, me refiero de nuestro revenue, se queda en 40, 50, depende los Bueno, pero porcentajes. 40-50 con buen margen y con solo 2 personas. Con, O sea, sí, podríais con 3 cobrar un personas. sueldo. No, o sea, me refiero ahora mismo no, porque estamos todavía acabando de pagar algunas cosas del ERE, de algunos abogados Qué que quedaban historia por ahí épica, ¿eh? pendientes. Si salís de aquí, esto es una historia... Claro, ¿Os habéis marcado un objetivo ahora? ¿Cuál es la hoja de ruta? O sea, el objetivo era ver cómo quedaba la El primero es compañía, sobrevivir. Ya Correcto. habéis sobrevivido. ¿vale? ¿Y ahora qué? Y ahora es intentar volver a crecer, aunque sea a menos ritmo, pero que la compañía... De manera rentable. Sí, sí. Sin capital. Sin capital. Sin- O sea, porque entendemos que si antes no nos daban, cuando la compañía tenía Ya. 40 personas trabajando con un crecimiento... No, de pero la hostia. rentabilidad Pero vende. exacto. O sea, Sí, una sí. compañía. Ahora está de moda. Sí, por lo que sea. Default. Claro, una compañía que está viva, que Sí, sí. sobrevive, vale mucho más que una compañía que siempre se está casi muriendo. O sea, habéis perdido volumen, pero habéis ganado salud. Ahora estáis vivos. Esto Total. vale muchísimo. Sí, sí, total. Y Y habéis demostrado que lo sabéis hacer y que la compañía es capaz de llegar ahí, porque muchos en teoría lo saben hacer. Cuando desafortunadamente estás obligado, oye, habéis demostrado que lo habéis conseguido. Y que o sea, empezamos otra vez como a crecer, evidentemente a ritmos más pequeñitos y más pero bajitos. mucho más sano. Todo, o sea, completamente sano. Vale, o sea, todavía está muy mal el mercado del venture, pero quizás si a finales de año, principios del año que viene, se vuelve un poquito a reanimar. O sea, al final... Pero mi pregunta es, ¿iríais a buscar una ronda o diríais que se jodan, vamos aquí a pulmón? No lo tengo tan claro. O sea, al final habría que ver hasta dónde hemos podido llevar el negocio. Imagínate, si de repente podemos crecer, volvemos a cobrar los 4, incluso a lo mejor a incorporar a 1 o 2 personas más y el negocio funciona, pues no sé si en ese momento volveríamos a meternos otra vez en la espiral del VC, sabiendo cómo nos ha ido en algún momento. Es difícil, porque al final aquí ya yo creo que un poco los intereses se contraponen. Y entonces hay que tener muchas, o sea, las razones correctas para volver a levantar dinero, a qué condiciones y con todo lo que conlleva. Sí. Sí, sí. En estos momentos de tensión, ¿cómo ha ido la relación con los socios? Los 4. Entre nosotros 4, fantástica. O sea, creo que es lo mejor. O sea, creo que el acto que decíamos antes de lo del porcentaje ya dice mucho de cómo son ellos en ese sentido. Y vamos, y de hecho hasta venía en el tren también hablando con ellos de ciertas cosas que queremos hacer en la compañía y de que vamos a mandar pues, oye, un resumen anual otra vez a los inversores para que entiendan la situación, que la comprendan, cuáles son los planes del año que viene, todo a nivel financiero cómo está y perfecto. O sea, Es que esto es la sin ningún clave, esto es problema. lo que os ha dado la robustez y seguramente para salir de aquí y seguir creciendo. O sea, 4 socios unidos en esos momentos de crisis es lo mejor que te puede pasar. De hecho, al final todos seguimos sin cobrar y sin equity, o sea, sin convertirlo luego en equity, pues todas las semanas ahí sacando cosas nuevas o arreglando lo que falle y con el equipo que hay intentando ayudarle para ¿Y hacer la crecer. experiencia de echar a toda la plantilla? Mira, para mí, o sea, los peores días, no sé si de mi vida, pero cerca, fueron los que en el mismo día tú tenías una reunión con un VC por la mañana, una reunión con la abogada para ver qué día tenías que hacer el ERI y cómo lo tenías que hacer, y por la tarde con el equipo de management, si decidimos recortar el 80%, a quién te quedas y a quién no. Todo eso en un mismo día. O sea, eso era... Sí, esto es terrible. Era terrible. Una vez ya se tuvo que tomar la decisión, ya fue un poco mejor y como además no había que decidir, la comunicación era más fácil también. O sea, ya habíamos sido transparentes, pero claro, no es lo mismo que tú sí y tú no, que nos vayamos todos. ¿Y la gente cómo lo vive? Pues mira, una de las cosas de las que más orgulloso me siento de todo este proceso
es que hemos hecho una cena de Navidad de Streamloots con los empleados a los que hemos despedido. Y que tenemos un Slack activo de estos con los ex empleados. Y la gente, oye, ¿cuándo volvemos? Bueno, la broma ya se ha acabado. ¿Sabes? Y en las compañías nuevas tampoco están tan bien o diferente a lo que vivían. Y todo el mundo estaría encantado. Si ahora alguien nos diese 2 millones, podríamos recuperar, yo creo que al 60-70% del equipo al día siguiente. Al resto nos costaría un poco más. Y eso es de lo que todo el mundo, o sea, contento como lo hemos hecho, cómo lo hemos trabajado, pese a la decisión que es, hemos intentado a todo el mundo ayudarles a encontrar trabajo y todo lo que conlleva. Y bueno, o sea, todo el mundo está contento. De hecho, es que la gente ha cogido trenes y viajes para venir a Valencia a la cena de Navidad después de 6 meses de haberlos despedido. Uh-huh. Y eso es de las cosas que más me quedo. O sea, ¿cuántos erais antes del ERE? Yo creo que eran unos 45 o así. Vale. Uh-huh. Uh-huh. Oye, pues muy buena historia. Yo creo que hay muchos aprendizajes para la audiencia del podcast, que son emprendedores que van a pasar por momentos parecidos y que hoy hay que afrontarlos como los buenos, ¿no? Y que hay que contar, o sea, para mí hay que contarlo con honestidad y transparencia y al final la gente lo entiende, ¿sabes? Y al final nosotros siempre, igual que velábamos por los streamers, también lo hacíamos por los trabajadores, por eso quisimos hacer el ERE, no quisimos ir a concurso de acreedores, contamos muy bien la fecha para tener el dinero suficiente para poder hacerlo. Porque el dinero de los streamers, perdona que te interrumpa, estaba pensando en FTX, que están las noticias. Claro, o sea, FTX era como un depositario de fondos que legalmente son de clientes. Vosotros no sois depositarios. O sea, el dinero del streamer llega a tu balance y de tu balance se lo das al streamer. Lo único que lo tenemos... Pero tú lo has querido proteger. ¿Llega a tu balance? No llega al balance. O sea, ¿sois depositarios? No lo sé. O sea, financieramente... O sea, llega a nuestras cuentas, ¿sí? Porque durante 15 días... Pero legalmente... Por ley lo tenemos que tener por si hay una devolución. Vale. Y no queremos darle la responsabilidad que el creador lo devuelva o no lo devuelva. ¿Pero tú legalmente eres un escrow o eres un intermediario? Un intermediario. O sea, ese dinero no es tuyo. No. Vale. Entonces, si tú tocas ese euro, vas a la cárcel. Para que os entendamos. Uh-huh. Con lo cual tienes que asegurar, que es el caso de FTX, tienes que asegurarte que ese dinero nunca, ni por salvar ni por tal, eso ni para eres. O sea, ese dinero es sagrado de los streamers. Uh-huh. Que es más complicado son 15 todavía. días, ¿eh? No es como FTX. No es como FTX y no son billions. No, claro, sí. O sea, es... Casa en las Bahamas tampoco tiene. Sí. Bueno, oye, pues... Si yo lo de ganar dinero emprendiendo, no sé quién ha contado esa historia, pero no en mi caso. Estos son los padres. Oye, pues muchas gracias por contarnos tu historia. No, gracias por mucha suerte. Claro. Ahí seguiremos peleando. Claro que sí. Pues nada, hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!